Yo me aburría de la chica que tenía entonces. Tú te vengabas de tu novio de siempre. Todo te hacía reír. Yo te alumbraba con la luz que desprendía entonces y me mataba que no fueras más fuerte. Todos lo vieron venir. Había magia pero a veces se partía y te dejabas lo mejor para el final. Corazón. ¿Te gustan nuestras mañanas? Porque te garantizamos la mejor selección de música nacional para que te acompañe en cada momento. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. Venga, 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 8 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Aquí estamos en vivo ya en Radio Nuevo Día 100.9, transmitiendo para Río Gallegos. Estamos en vivo en Perito Moreno a través de 94.1, el dial de FM Activa y el canal 5 del Videocable. La otra gestión, señoras y señores. La mañana de la radio en la provincia de Santa Cruz hasta las 9 de la mañana. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Pichoncito, ¿cómo estás? Muy bien, qué lindo luquete, ¿eh? Ah, gracias, estoy un poco con calor. A mí me gusta el clarito también. ¿Ah, sí? Sí, me gusta, está bueno, está bueno. Es como, viste, el color claro como que te da buen clima, ¿no? Sí, a mí me queda bien igual todos los colores. No, ni hablar, eso no lo dudo. Los primos fachas. Claro, viste, los fachas, ¿no es cierto? ¿Comandante? Pero me da como... Fresco. Claro, viste cuando en la playa uno se pone los colores, claro, no digo que esté de playa, Ajá. pero ya me está dando calor, pero me refiero a que
me da primavera, me da Claro, sí, clima, sí, sí, sí. no de estar tan Más verano, ponchado, más, sí, 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 sí. exactamente, así me Entiendo, gusta, me entiendo. gusta, me gusta. Bueno, bienvenidos, somos La Otra Gestión, hoy es mitad de semana, ¿no? Hoy es miércoles. Exactamente, miércoles 13 de septiembre. Así es, y aquí estamos para compartir esta primera mañana con ustedes como todos los días. Bien, primero y principal, y antes que me olvide, un feliz cumpleaños a mi querida madre. Además, él es la oyente número 1 de Ujú. nuestro programa. Siempre está presente ahí, siempre nos está sintonizando y hoy está cumpliendo 70 años. Qué grande, Mm. qué regalo de la vida. Así que un beso enorme a Esther, que pases un lindo día y esperanos. Nací el 13 de septiembre del año 1953. Perito creo que se denominaba Lago Buenos Aires por Ujú. aquellas épocas, me parece. Lago Buenos Aires. Antes se denominó Nacimiento también, pero Sí, esos ya son tenés los razón, más viejitos. cierto. Así que abrazo grande a mi querida madre, que la pase lindo. Ya vamos a estar festejando, por supuesto, como tiene que ser, como no puede ser de otra manera. Así es, como Dios manda. Tal cual, así que besitos. Me acuerdo cuando mi vieja decía, yo era chico y decía, no, ahora cumplo 33 y no cumplo más. No cumplo No, más. ¿en serio? Sí, sí, ¿Tenés grabado viste eso? que las mujeres tienen eso. No cumplo más años. Cumplo 33 y no cumplo. Mira vos, 70 estás festejando. Qué lindo, qué lindo. Un beso grande a Esther. A celebrar que la pase lindo hoy, que la pases lindo hoy. Después vamos a hablar seguramente por teléfono. Así que un besito para ella. Bueno, datos del tiempo en Río Gallegos. Estaba mirando Sí. windy.com, es una Ujú. página de meteorología espectacular. Además tiene unos gráficos incomparables. Em, Que lo solemos ver, ustedes sí. seguramente lo deben haber visto más de alguna vez en alguno de los noticieros nacionales, Ujú. en alguna de las imágenes de meteorología, porque es realmente Lo muy usa- usado por los sí, medios de lo usan comunicación. más que nada para graficar temas, tornados, ciclones, huracanes en Estados Unidos. Ahí lo conocí yo. Bueno, y además tiene una muy buena precisión. Me está mostrando ahora, por ejemplo, nieve, bastante, en la zona de los lagos, ¿no? El Calafate, más arriba también el Chaltén, Ujú. hasta la localidad de Tres Lagos, ahora, toda la zona hasta Esperanza incluso, bastante nieve, ¿eh? Calafate, Cuesta de Miguel, Cerrito. eh, y aparentemente también la nieve comenzó en horas de la madrugada y se va a extender durante toda la jornada del día de hoy. Que le das play, pones toda la evolución e incluso va a llegar hasta el sur de la provincia de Santa Cruz, todo lo que es la ruta 40, viste Río Gallegos, hasta Río Turbio. Ujú. Así que a tener mucho cuidado, mucha precaución por las condiciones meteorológicas por presencia de nieve en la jornada del día de hoy, más que nada en el sur de la provincia de Santa Cruz. Estuve mirando la página de Protección Civil a ver si da cuenta Sí, de eso alguna... estaba tratando de ingresar, pero Sí, tengo la computadora muy lenta, no me digas. internet está lentísimo. Sí, no puedo abrir desde que empezaste a hablar esto, pero bueno, vos ya te adelantaste. Sí. Y no vi nada, no vi ningún alerta ni nada parecido. Ujú. Esto ya lo estaba anticipando en la jornada de ayer el Servicio Meteorológico Nacional. Y sabés que, como te decía, vos podés poner play acá y va evolucionando cómo se va a ir desenvolviendo la meteorología en los próximos días. Y veo acá en Río Gallegos algo de nieve para el día viernes. Mira vos. Viernes a la tarde, Sí. algo de nieve acá en la capital de la provincia de Santa Cruz, por la mañana, por la tarde. Pero bueno, esperemos la confirmación oficial de nuestra fuente preferida, ¿no? El Servicio Meteorológico Nacional, incluso el sábado a la tarde también, ¿ya? Algunos copitos de nieve aparentemente vamos a tener. Bueno. ¿Será Santa Rosa? ¿Se puede atribuir a una Santa Rosa cuando Mm, pasen no, 15 días no, después del 30 de no, agosto? se lo atribuimos a la inestabilidad e irregularidad
climática que caracteriza al mes de septiembre. Tal cual. Bien, en tanto, las condiciones actuales aquí en Río Gallegos, 3 grados centígrados la temperatura, la térmica 3 décimas de grado bajo cero, humedad 78%, presión 998 decimal 2 hectopascal, viento del oeste a 13 kilómetros en la hora, se estima que la máxima hoy llegue a los 8 grados centígrados y se esperan lluvias durante toda la jornada. Bien, Esto según el Servicio Meteorológico Nacional. Durante la mañana, durante la tarde y durante la noche. Ujú. Lluvias aisladas, eso dice. Nada de probabilidad nada. ni nada por el estilo, lo está asegurando. Dice que la intensidad del viento llegará a los 40 kilómetros en la hora y que las ráfagas pueden llegar a los 78 kilómetros en la hora Ujú. durante la mañana del día de hoy. Nada de las condiciones actuales podría No, hacer claro. prever esto que está anticipando el Ujú. Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Así es, Lluvias aisladas y mucho menos vientos que lleguen a los 80 kilómetros en la hora. claro. Pero bueno, Rarísimo. no Pero bueno, todo puede suceder No con... soy meteorólogo, simplemente replico lo que veo. Ujú, claro, exactamente. Veremos. Bueno, ahora vamos a saludar a nuestros compañeros que están con nosotros, por supuesto, por eso estamos al aire aquí en el piso. Gracias a Juli Quiroz, ya estamos a través de todas las plataformas habidas y por haber. Gracias, Juli. Y por supuesto que está al frente, capitaneando la nave, nuestro comandante Brian Álvarez. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien, muy bien. Brian, estoy un poco preocupada. Vamos a tener que hacer algo al respecto. Te vi llegar, no del brazo de un amigo, no, cuando entraste al bar. casi ¿no? venían con Juli del brazo, pero no tanto. Parece que es ahora, viste, todavía no hacen tan buenas migas porque llega uno como 3 o 4 metros Sí, adelante sí, del vienen otro. así como, vos lo cruzás en la calle y decís, no, estos chicos no vienen juntos. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero el comandante, a esta hora, porque ya en septiembre está aclara mucho más temprano, Ujú. viste, cuando veníamos en el invierno estaba oscurísimo, 8 Sí, sí. de la De mañana. hecho, cuando veníamos ya 8 menos cuarto, el alumbrado público ya está apagado. Claro, exactamente. Y Brian venía así con los ojitos bastante complicados, demasiada claridad me parece para, Sí, sí, para su gusto. claro, a las 8 de la mañana, así que vamos- Guiño, guiño. está bien. No me di cuenta, pensé que tenías los ojitos cerrados, así que me parece que vamos a tener que comprarle unos lentes de sol o algo por el estilo. Ujú. Sí, dice que sí. Sí, le gustó la idea para que llegue un poco más. Y sí, hijo. Claro, claro. Sí, para que no lo encandile tanto la luz del día a esta hora. Bien, vamos a saludar ahora a Juli, ¿lo saludaste? Sí. Si no, después te Sí, paso la claro. factura. Sí. No, sí, lo saludé primero. Bueno, saludemos a nuestros auspiciantes también, Dale. ¿no? Quienes nos acompañan y quienes hacen posible que estemos al aire de lunes a viernes. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno. Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino. Es un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día, para comerte un asadito en el quincho. Podés compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza, disfrutando todos los espacios del lugar. Y también podés mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio que se inauguró hace un mes y medio aproximadamente, ¿eh? Para dormir, podés elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado de categoría realmente, o bien una de las 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com o llama al 2966-530706. Llama cuando vayas a Calafate y tenés pensado ir. No te vas a arrepentir, de vivir esa experiencia alojándote en el hostel Titán. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, asegura un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente.
IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Bien, recordá también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales con productos aprobados para la cadena alimenticia, con maquinaria desengrosante y desinfectante. Limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red. Todos estos servicios los podés contratar llamando al 2966-219109 o 2966-414112. IB Servicios. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y los invitamos, si quieren formar parte de la otra gestión, se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales. 8 de la mañana, 19 minutos, abrimos formalmente nuestra ventana informativa. Así es. Dentro de algunos minutos nada más nos vamos a estar comunicando con Perito Moreno, con la presidenta de la Asociación Civil Identidad, una prestigiosa institución de la localidad. Espera que pongo en silencio esto. Sí. Ahí estamos. Es nada más y nada menos que la asociación creada hace ya unos cuantos años, 20 años, con el propósito básicamente de crear un museo. En su momento decíamos, ¿un museo? Sí, pero qué proyecto más, parecía una utopía en esos momentos, pero finalmente lo cumplieron después de mucho esfuerzo, después de mucho laburar, después de mucho proyectar, programar, buscar financiamiento. Lograron la construcción de algunos aportes, también un premio de una arqueóloga que ganó en España, que lo donó a esta asociación y demás. Y bueno, finalmente se pudo inaugurar en el año 2018 el Museo Arqueológico Carlos Gradín. Carlos Gradín fue el arqueólogo que desde los años fines de los 60 empezó a investigar esas pinturas rupestres que habían por ahí en una zona conocida como el Cañón del Río Pinturas o como Cueva de las Manos, y él fue el que nos dijo: muchachos, estas pinturas tienen 9.300 años de antigüedad, así que hay que preservarlas, hay que cuidarlas, porque para quienes habitaban la zona en ese momento eran pinturas en la roca, no le dábamos o no le daban la dimensión que significaba eso y posterior repercusión que tuvo, ¿no? Bien, esta gente, sin desviarme mucho del tema, logró construir este museo. Vos lo conociste, es un museo muy, muy lindo, y finalmente en el año 2018, cuando se inaugura, así como se inaugura, le dan la llave al municipio para que lo administre. Acá está, nosotros cumplimos, hasta acá llegamos, no tenemos recursos ni logística ni recurso humano como para administrarlo, así que se lo dieron al municipio. ¿No? Recuerdo que estuve presente en ese acto, me invitaron a participar y a conducirlo. Hermosa ceremonia. Bien, quiero decir con esto, graficar que es una asociación orgullo del pueblo y demuestra que cuando se quieren hacer las cosas, cuando se proponen metas, realmente se puede lograr, trabajando con eficiencia, ¿no? De hecho, hasta es un ejemplo, un modelo de asociaciones civiles en toda la provincia de Santa Cruz. Vos viste, ¿te acordás cuando estuvo Mario Marquicha acá hace un mes aproximadamente, en época de campaña o antes, que nos comentaba y le llamaba la atención, ¿no? Qué linda ese museo y esa iniciativa y la manera en que se construyó. Bueno, le entregaron la llave al intendente así. Bueno, lo que ocurrió es que literalmente, ¿cómo te lo digo? Los ningunearon permanentemente el municipio a esta asociación civil. En ningún momento los convocan, a pesar de tener un rol de asesores y demás, nunca los convocan para diagramar, para administrar, cosa que sería fundamental tenerlos en cuenta, ¿no?
Bueno, el ninguneo ha ido increciendo de tal manera que ahora el propio municipio va a crear un ente que administre no solo el museo, sino también Cueva de las Manos y toda un ente autárquico importante va a estar creado, financiado por el mismo municipio. ¿Mm? Ujú. Sin tener la buena voluntad, la predisposición de convocar a la gente de la asociación civil para que incorpore y asesore, ¿no? Para que se incorpore y para que asesore de Pregunto, alguna manera. esta Sí, sí. creación, esta situación, ¿no rompe, no quiebra el espíritu con el que fue creado, digamos, el museo y de la misma manera fue entregado de manera simbólica al municipio para que concrete o efectúe el manejo y la organización del mismo? Absolutamente sí. Sí, sí, sí. El espíritu era otro, ¿no? En algún momento, cuando le entregan la llave al municipio para que se administre, se entendía que no los iban a tener en cuenta y los iban a convocar a una reunión cuando la situación lo amerite, al menos, Ujú, para ujú. administrar este museo. No. Todo lo contrario, Se lo han se lo apropiado, apropiaron, directamente se lo apropiaron. sin respetar, digamos, el espíritu Ujú. fundacional que viene de la mano de esta asociación, que es la Asociación Identidad. Claro, claro, tal cual, tal Bueno, cual. de Y a todos esto se modos, suma más. creo, déjame decir Sí. esto, que me parece que esto que intenta hacer el municipio, y lo digo con la distancia que tengo del caso, que no es la tuya, no, no, Claro, es que mm, uno que nació, creció en el por pueblo, eso, vio cómo se formó pero paso a por eso paso de... quiero decir esto. Creo que ese quiebre ya se venía dando con distintas señales, Ujú, así ¿no? es. Con distintas señales. Algunas más claras y otras tal vez un poco más solapadas. Ujú, Pero lo que sucedió hace muy pocas semanas, muy poco tiempo, que fue que se utilizó el Salón Iturriós, que forma parte de todo el claro. espíritu, ¿no? El Salón El Iturriós es museo. un viejo local que fue restaurado, que está en Ujú, pleno centro del pueblo. Cuando nosotros éramos chicos era un local abandonado. claro. Eso era, Sí, sí, no sí. sabíamos Ujú, la historia que tenía. El primer objetivo de esta asociación fue restaurar claro. este salón y ahora vos viste lo que es, ¿no? Bueno, y esto también lo digo por esta mirada que yo tengo alejada en un sentido, porque no nací allí en Perito Moreno, pero como también formo de alguna manera parte y he conocido, entonces por esto también lo fundamento, porque en uno de los varios viajes que hicimos, yo te Ujú, dije, vamos, vamos, que quiero conocer ese lugar, que me claro, claro. causaba también curiosidad y me encantó conocerlo. Entonces, que ese espacio se haya utilizado como una unidad básica, sea una unidad básica que en este caso fue de esa manera, puede ser un comité, un local Claro, partidario para un cierre de campaña o claro. para un festejo, eh, ya marcaba que ahí algo no Ah, funcionaba bien. tal cual. No funcionaba bien y que, bueno, claro, el día de las elecciones a la noche, el sublema de quien finalmente fue electo diputado por el pueblo, Cristian Ojeda, lo usó ese espacio Ujú. para, como unidad básica, ¿no? Claro, sí, Un sí, sí. Era un centro, búnker, una un especie de búnker, búnker. exactamente, un búnker de festejos y demás. O Y sea, ahí yo recuerdo. equivocadísimos, absolutamente. El sentido es otro. Ujú, totalmente. Bueno, pero también, vos fíjate lo distorsionado que está todo, que también nos había llegado algunas fotos y comentarios y demás, respecto que la propia museóloga formó parte de eso. Claro, claro, sí, sí, tal cual. Por eso, absolutamente distorsionado la intención, ¿no? Cuando hablamos de una profesional que Claro, sabe a eso voy. de valores, criterios y Sí, demás, sí, sí, sí. que fue la candidata o que es, era la suplente de quien fue electo diputado por el pueblo. Bien, pero ya nos está escuchando, nos extendimos un poquito en la introducción, pero queríamos poner en tema a quienes nos escuchan en Río Gallegos y en el resto de la provincia de Santa Cruz. Está en el teléfono Adriana Zanuesa.
Ella es la presidenta de la Asociación Civil Identidad. Adriana, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Karina Taberne, Claudio Lobos, te saludamos de acá de Radio Nuevo Día. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Buenos días a toda la audiencia de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, muchas gracias por esta comunicación y por interesarse por el tema que justamente comentaban en la introducción. Es que realmente vemos como una situación muy, muy grave y si hay que definirlo de alguna manera decimos que es un atropello contra la asociación civil y identidad. Y también esto hay que decir que está tratándose en el Consejo Deliberante, ¿no? Bueno, Y que probablemente hoy sea aprobada esta iniciativa. bueno, te pedimos, Adriana, que nos trates de sintetizar qué es lo que ha sucedido en los últimos días y cómo llegamos hasta hoy y este tratamiento en el deliberante que nos adelanta Claudio. Sí, fundamentalmente está relacionado con lo que decías, Karina, hace un momento. Se venían observando, ¿no? Las distintas situaciones que ocurrían en la relación entre la Asociación Civil Identidad y las autoridades que conducen el complejo del museo. Esto quiero puntualizarlo bien porque nuestra asociación siempre ha sido muy respetuosa de todo el equipo de trabajo. Nada tenemos para decir del equipo de empleados municipales que conforman el complejo de museo y trabajan, desarrollan sus actividades en las distintas áreas, ya que hay justamente un trabajo de extensión cultural y de trabajo permanente para la comunidad que ha posicionado a este lugar como realmente esta asociación lo soñó en su momento. Pero sí tenemos mucho para decir de las autoridades que conducen el complejo de museos y principalmente la responsabilidad que le compete al Ejecutivo Municipal, ya que este complejo depende directamente del Ejecutivo. El quiebre fundamental se da cuando esta asociación penosamente ve cómo el Salón Iturrios, patrimonio urbano y patrimonio histórico provincial, es utilizado, como decían recién, como centro de cómputos, búnker de campaña en las elecciones pasadas del 13 de agosto. Nosotros presentamos un repudio público para conocimiento de toda la comunidad y no nos quedamos con ello, sino que al no obtener respuesta, que creemos hubiera sido, me parece más fácil reconocer el error e intentar repararlo ante la sociedad principalmente, mediado por la Asociación Civil Identidad, por supuesto, pero esto no sucedió, no llegó ningún tipo de comunicación hacia nuestra asociación, por lo tanto avanzamos con la denuncia penal correspondiente, presentamos en Fiscalía toda la documentación y las pruebas que teníamos al respecto, y el fiscal, el doctor Ariel Candia, la semana pasada, ya hizo la presentación formal al juzgado de instrucción. Bueno, será la justicia quien determine cuáles son las responsabilidades al respecto. Pero independientemente de ello, surge el hecho de que, ¿en qué nos basábamos? A ver, nosotros no tenemos un lugar de ejercer la justicia claramente sobre los actos de los demás, ¿no? Y de nuestras autoridades. Hay ámbitos concretos para que lo hagan u otras autoridades para que lo lleven adelante. Pero lo que sí nosotros tuvimos que develar, lo que habíamos mantenido con cautela durante 5 años, y era el incumplimiento diría más del 80% de los puntos, de los 7 puntos que contiene el contrato de donación con cargo. En el artículo número 2 justamente se plantea que ese lugar, Salón Iturrios, no puede ser utilizado para ningún otro fin que no sea para el que fue creado, ¿sí? Entonces, ese contrato de donación con cargo luego trajo aparejado el hecho de también compartir con la sociedad que no habíamos tenido la participación que estipula el artículo 6 en su rol asesor durante todo este tiempo. Hubo algunos
indicios o algunos acercamientos, pero lamentablemente truncos y frustrados, ya que la predisposición no estaba dada de la misma manera por ambas partes, ¿no? Nosotros pensamos que donando esto a la comunidad, tal como nos habíamos comprometido, luego vendría el reconocimiento propio del quehacer diario, de lo que hicimos durante tantos años, ¿no? 15 años al momento de entregar el museo y casi 20 años en la actualidad. Nosotros igualmente continuamos con distintas actividades y proyectos. De hecho, hay 2 puntuales que fueron en beneficio del Museo de Arqueología Carlos Gradín. Nunca recibimos ningún tipo de, no sé, nota de agradecimiento, posibilidad de reinauguración de una de las salas o del equipamiento tecnológico que donó la asociación, pero lo tomamos como una más del desinterés o la indiferencia hacia nuestro trabajo Sí, el ninguneo. y hacia la valoración de la asociación que creó ese complejo de museos y que nos da mucho orgullo decirlo y sostenerlo. Bien, hasta ahí es, diríamos, la primera etapa de estos convulsionados días del mes de agosto y septiembre. Para nosotros, la verdad que muy, muy doloroso, muy lastimoso. La asociación nunca se vio involucrada en conflictos públicos. Siempre las cosas las hemos resuelto en el ámbito que corresponde, pero no hemos sido convocados por ninguna autoridad para poder dialogar, salvo este jueves que el Ejecutivo Municipal refrendada una resolución, la número 2668/23, refrendada por todos sus secretarios de gobierno, o sea, por todo el gabinete municipal, eleva al Consejo Deliberante la misma en una nota donde justamente en esa resolución se crea un ente autárquico que contiene 3 elementos fundamentales, que son los 2 museos, el inaugurado y el que próximamente se inaugurará, el Salón Iturrios y la administración del sitio Cueva de las Manos. Nosotros no participamos de esa, es un compendio de 63 hojas aproximadamente, donde se detalla todo el funcionamiento y la organización, las facultades, los perfiles de los distintos cargos que contiene ese ente autárquico. No fuimos convocados en absoluto para participar como asociación civil, quizá no tenían la obligación de hacerlo, pero desconocíamos hasta el jueves de qué se trataba. El viernes los ediles fueron convocados a una sesión extraordinaria para el día lunes 11 de septiembre. Sabemos que por reglamento interno este tipo de sesiones solamente es para casos de urgencia, lo cual nos llamó la atención, pero bueno, es decisión del cuerpo de concejales, obviamente, dar quórum para llevarla adelante. Nosotros previamente a eso interpusimos notas al intendente municipal, que por supuesto no respondió, también al Consejo Deliberante, y en este caso sí tuvimos eco en el cuerpo de concejales presentes, ya que no están los 5 a pleno en funciones, donde decidieron hacer la sesión extraordinaria y solicitar un cuarto intermedio para convocar a las partes involucradas, ¿no? Nosotros que planteábamos nuestra queja, no por la creación del ente autárquico, eso lo quiero aclarar en nombre de toda nuestra comisión directiva, sino hacia el incumplimiento del contrato de donación con cargo. Esto gráficamente es de la siguiente manera. El 1 de diciembre de 2018 se dona un complejo de museos a la comunidad en la figura legal del municipio, ¿sí? No se lo dona a una persona o a un funcionario en especial, sino a la comunidad, cuál es la figura legal de la comunidad, el municipio. Claro, ¿no? claro. Sí. Entonces, se dona y ahora, en septiembre de 2023, se convierte en ente autárquico. O sea, no terminaste de cumplir con las obligaciones
que te demandaba el contrato de donación con cargo y ya lo estás transformando en otra cosa. Ujú. Entonces esto nos hizo obviamente mucho ruido y planteamos, bueno, en ese cuarto intermedio para el cual fuimos convocados, fuimos con la asesora de la Asociación Civil Identidad, por 15 años presidente de la misma, la profesora Dora Bassani, y quien les habla a exponer todas estas cuestiones. Sí, Primero, el reclamo puntual de la Asociación Identidad es el cumplimiento del contrato de donación con cargo, claro. ¿sí? No la oposición a la creación de un ente autárquico, que parece que va a ser la resolución de muchos de los problemas de la comarca noroeste referido al turismo, a la cultura, al manejo del sitio, etcétera, que eso se verá en la práctica en el futuro y Claro. ojalá sea exitoso, Sí, porque sí, sí. la Bueno, asociación tiene un fin superior que es que le vaya bien a la comunidad, ¿no? No Ujú. otro particular. Así que bueno, ese fue el planteo puntual de nuestra asociación y también marcamos que observábamos que en ninguna foja de la 63 que justamente acompaña la resolución, ese anexo que acompaña la resolución, se propone a la Asociación Identidad en su rol asesor que debería tener, pero como por condición sine qua non, ¿no? Esa es nuestra idea. Así que bueno, fuimos escuchados, luego entiendo estuvieron participando representantes del complejo de museos y hoy se retoma la sesión extraordinaria a media mañana, creo, para dar tratamiento urgente, tal como se planteó, y pronto despacho, para, bueno, justamente de hacer la votación claro. correspondiente. ¿Y A ver, qué va a pasar, Adriana? Porque ustedes ya lo deben saber, como lo debe saber la mayor parte de la gente de Perito Moreno. ¿Qué es lo que Entiendo suponen que que va a va a ser pasar? Y aprobado, claro, entiendo que va a ser aprobado porque, a ver, los concejales habrán evaluado, desconozco cómo este autárquico en un municipio desfinanciado va a poder sobrellevar claro. todas las erogaciones económicas que implica Claro, porque una déjame que aclare algo ahí, una mega Adriana, estructura. porque es una Ujú. mega estructura, tal cual es un ente muy amplio, muy ambicioso, em, pero que contempla, por ejemplo, la creación de 15 cargos políticos, ¿eh? Los cuales Sí. los sueldos deben ser abonados por el municipio de Perito Moreno. Y los cargos van a ser según la escala salarial de la provincia y tendría un valor de un ministro. Esto lo denunció incluso públicamente el propio SOEM de Perito Moreno, como así también todo el personal a cargo deberá ser solventado por el municipio más desfinanciado de la provincia de Santa Cruz. se me ocurren tantas cosas Mm. para decir respecto de esto, pero quiero despegar un poco lo que es la asociación Identidad, ¿no? De lo que parece un negociado. ¿Qué quieres que te Sí, sí, diga? sí, sí. Crear Pero una estructura mm, con este apuro. ¿Por mm. qué hacerlo de esta Claro, manera? en una sesión Obviamente que, extraordinaria, ¿y por qué hacerlo? A ver, sí, ahora los convocan al Consejo Deliberante, los concejales, que es lo que corresponde, por supuesto, pero ¿por qué cuando se elaboró este proyecto claro, no se convocó a la Asociación Identidad, que fue la base de todo esto? y yo te El aporte pregunto, fundamental lo hizo la Asociación claro, Identidad. pregunto, Adriana, ustedes en su momento, en el año 2018, como nos recordabas, han cedido todo el complejo, digamos, para que se haga cargo el municipio con esta figura de contrato por cargo, era donación con cargo. Sí, Donación con cargo. Que se cree este ente para que ahora lo administre. Es como que se terceriza. No lo va a hacer de manera directa al municipio, lo va a hacer un ente que debe depender del mismo, o al menos en la parte de los sueldos. ¿Eso no rompe de alguna manera o no les da pie a ustedes a entender que hay un incumplimiento de ese contrato que se ha firmado a priori? sí, entendemos que sí, estamos obviamente asesorándonos al respecto, pero nuestra postura ética frente a la situación va a ser siempre la del respeto, la de la honestidad intelectual y bueno, los valores que hemos sostenido durante todo este tiempo como asociación, como un grupo de ciudadanos comprometidos
la cultura y la preservación del patrimonio natural y cultural de nuestra región, y no nos vamos a salir de esa línea nunca. No, Además entiendo, de, pero lo que pasa es además que de de nuestras cuestiones personales y profesionales en la vida de este pueblo. Nosotros, no, ustedes saben, eso es un pueblo muy chiquito, nos relacionamos permanentemente sí, sí, y de sí, verdad que lejos estamos de litigar contra una situación que claramente tiene una connotación política, en el sentido de, bueno, son decisiones que le ha tomado el gobierno actual y seremos respetuosas de lo que los, en este caso, ediles aprueben hoy por la mañana. Pero obviamente estamos buscando el asesoramiento legal correspondiente porque nuestra única pretensión es el cumplimiento del contrato de donación con cargo. Y Claro. sobre eso nada Está bien. tienen para decir porque está incumplido. Claro. Entonces, buscamos eso. Después, revocarlo, a ver, colocarlo como sabemos que soslayadamente y a través de comunicaciones informales y casi frenéticas, autoridades del complejo del museo han intentado instalar esto de que Asociación Identidad está en contra del desarrollo o de las soluciones innovadoras para toda esta problemática del manejo del sitio Cueva de las Manos o del complejo de museos. Y no es así, nosotros no estamos en contra, nosotros lo único que pedimos es el respeto que corresponde hacia nuestra asociación y Claro, claro. que todo lo que venga de aquí en el futuro sea transparentado y bueno, qué mejor que la Asociación Identidad forme parte de ese proceso de contralor, ¿no? Necesario para cuando las cosas están funcionando. De hecho, nosotros seguimos trabajando en otros proyectos y qué bueno sería se complementen, ¿no? Es muy triste ver cómo se rompe el tejido social por decisiones unilaterales, por decisiones egoístas al respecto. Adriana, Pero las nuestra autoridades... tranquilidad, perdón, nuestra tranquilidad radica en el respeto que la comunidad, los vecinos de Perito Moreno tienen hacia nuestra asociación y por ello seguimos en esa línea de trabajo. Adriana, como para ir cerrando, algunas cuestiones. ¿Las autoridades de este ente van a ser designadas directamente por el intendente? ¿Puede ser que sea así? ¿Que sea así? Sí, 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 Directamente sí, por el Ejecutivo Municipal Ujú. y bueno, todos los perfiles que son creo que 4 o 5 direcciones que va a tener este ente autárquico, son perfiles, bueno, todos tienen que ser profesionales relacionados con la museología Ujú. o con gestión cultural, bueno, y reconocida trayectoria o formación en las Ujú. áreas que competen, ¿no? Ya sea financiera, turística, etcétera. Bueno, acá Bien. habría mucho para discutir respecto del documento, es muy largo, es muy Ujú. extenso, pero bueno, por ejemplo, turismo no aparece en ningún lugar, cultura no aparece en ningún lugar, lo que sí plantea que además de estos 4 elementos, se pueden seguir sumando otros elementos a futuro. Entonces ahí la autarquía de este ente, bueno, ya abarcaría otros aspectos más de la comunidad. Bueno, Claro. serán las nuevas autoridades que a partir del 10 de diciembre y en consonancia con el gobierno provincial analicen, bueno, cómo se puede materializar y cómo puede funcionar una estructura de estas características. Así que en nuestro caso, nosotros seguimos atentos obviamente al devenir de esta situación porque no vamos a dejar de velar nunca por el proyecto que ideamos, que soñamos, que gestionamos y creamos y que obviamente sigue siendo acompañado de alguna manera, aunque de esta forma indirecta, ¿no? Ya que no tenemos llegada directa hacia el complejo de Ujú. museos, bueno, con otros aportes culturales que seguramente para la comunidad serán muy beneficiosos y como siempre muy bien recibidos. Adriana, te agradecemos mucho esta comunicación y habernos explicado bien esta situación que está atravesando hoy Perito Moreno. Gracias y seguramente la vamos a seguir. Bueno, gracias a ustedes y buena jornada. Gracias.
Vamos a quedar atentos después de esta Sí. charla con Adriana Sanuesa de la Asociación Identidad a lo que suceda esta mañana, donde está convocada la continuidad de la sesión extraordinaria que va a llevar adelante el Consejo Deliberante de allí de la localidad de Perito Moreno. El museo Carlos Gradín, Museo Arqueológico, es una lástima que esté pasando esto, pues es lo más lindo que tiene el pueblo, es prácticamente lo único que agradable que tiene para mostrar Mauro Casarini en estas dos gestiones y algo más que está llevando adelante. Lo único bello realmente que tiene para mostrar. Por eso es que se lo apropia. Claro. Esto es mío, mío, mío y mío, porque es lo único que tiene para mostrar. No tiene otra cosa para mostrar. Si no, díganme qué es lo que tiene para mostrar las gestiones de Mauro Casarini. Ese es el resumen de toda esta historia. Que la vamos a seguir, claro está, este es solo el comienzo. 8 de la, 8 de la mañana, 49 minutos. Cambiamos de tema, cambiamos de localidad también, y le vamos a pedir a nuestro comandante que mientras vamos presentando la siguiente comunicación telefónica, nosotros, mientras tanto, vamos a meterlos en tema. ¿Y esto por qué? Porque ayer nos enteramos en el transcurso de la mañana y nuestros compañeros de Arriba al Día estuvieron tratando esto en una comunicación telefónica que tuvieron ayer sobre el cierre del programa respecto de un reclamo que había en la localidad de Puerto Santa Cruz, donde estaban integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado y le estaban solicitando al intendente de allí, a Néstor González, al intendente de la capital histórica, el reconocimiento de ATE para que pueda participar en las negociaciones paritarias, entre otras cuestiones que suceden allí en esa localidad. Entonces les adelantaba, estaba allí Gustavo Saldivia, les adelantaba que estaban en el interior del municipio y que a las 3 de la tarde iban a tener una audiencia que les había dado el jefe comunal, donde le iban a plantear todos los reclamos. Entonces ese era el adelanto que teníamos. ¿Qué pasó? Tuvieron la reunión y no tuvieron respuestas. Pasaron toda la noche allí en el interior. Esta noche, esta madrugada. Esta madrugada. Y ¿En la municipalidad? En el interior de la municipalidad de allí, de la localidad de Puerto Santa Cruz. Vamos a estar hablando con, ya está en el teléfono, ¿no? Gustavo Saldivia, electo secretario gremial por la Negra y Verde. Todavía no asumen, pero ya están al frente de todas estas situaciones. Además, recordemos que esto se está dando en el marco de un paro por 48 horas convocado por ATE, porque dio insuficiente el 7% a agosto ofrecido en paritaria y el 7% a septiembre. O sea que de estos temas ya está dispuesto a hablar con nosotros Gustavo Saldivia. ¿Cómo estás, Gustavo? Karina, Claudio, te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, Karina, Claudio. Bueno, un saludo para ustedes dos y bueno, para toda la audiencia. Gustavo, contanos, intentamos hacer un resumen de la charla que tuviste ayer al mediodía con nuestros compañeros de Arriba al Día. Adelantabas la reunión con el intendente, tuvieron el encuentro con el jefe comunal sin respuestas satisfactorias a los requerimientos, pero te pedimos que nos hagas una especie de síntesis, además de qué es lo que le están reclamando allí al jefe comunal, a Néstor González. Bueno, sí, sinceramente nosotros tuvimos una reunión ayer con el intendente, con Néstor González. Estuvimos a partir de las 10 de la mañana en conjunto con todos los delegados acá municipales de ATE, afiliados a ATE, la delegación de ATE Santa Cruz, de Puerto Santa Cruz, en las cuales el intendente recién nos pudo atender a las 15 horas.
donde se viene en realidad un conflicto bastante importante ya hace tiempo. Lo que están solicitando los compañeros es algo que tenemos en diferentes municipalidades y a nivel provincial, que es algo que venimos trabajando con el gobierno provincial, que es el reconocimiento de ATE a nivel provincial, a nivel nacional y obviamente en cada municipalidad, en cada localidad. El intendente de acá solamente reconoce al gremio, al SOEM, no reconoce ATE donde tenemos más de 120 afiliados en la localidad de Puerto Santa Cruz y donde tenemos más de 15, 20 delegados electos por los trabajadores. ¿Sí? Primero, el reconocimiento de ATE. Segundo, la devolución de descuentos que le hicieron a todos los compañeros afiliados a ATE, porque evidentemente no lo reconoce y un compañero de ATE se adhiere al paro y automáticamente le ingresa el descuento. Y bueno, obviamente estamos solicitando también el reintegro, porque obviamente el paro es legal, el derecho a huelga es algo que está a través de la Constitución y obviamente a través de los colectivos que hemos ido trabajando. Y aparte una mesa de trabajo para poder ir resolviendo algunas cuestiones, que hay abuso de autoridad, hay algunas cuestiones de acoso en contra de los compañeros también, o sea, un montón de cuestiones que se tienen que ir resolviendo, que lo estamos trabajando a nivel provincial, a nivel sectorial, en otras municipalidades, y bueno, evidentemente acá el intendente Néstor González no tiene la intención de resolver. ¿Cuáles son los motivos, los argumentos de Néstor González para no aceptar a ATE dentro del municipio de su localidad? Bueno, ayer estuvo el intendente en conjunto con un abogado, sinceramente no recuerdo el nombre, bueno, donde ellos planteaban de que necesitaban una resolución por parte del Ministerio de Trabajo de Teodoro Camino, o sea, responsabilizó al ministro Teodoro Camino, que debe enviar una resolución donde debe decir que del reconocimiento de ATE acá dentro del municipio. Me hablaba con respecto al tema de la compulsa, que tiene que haber una compulsa de afiliado para que reconozcan a ATE. Nosotros lo que le planteamos, que no es una cuestión de que el gremio que tenga más afiliados, solamente se habla con ese gremio, sino de la libertad sindical, de la democracia sindical, ¿sí? Porque nosotros también, quiero hacer una mención, en ASIP tenemos el 90% afiliado a ATE y hay solamente un 2% afiliado a UPCN, sin embargo, dejamos que participen dentro de la mesa porque hay 2 afiliados a UPCN que se sienten identificados con ese sindicato. Es lo que le estamos planteando acá. Entonces tenemos más de 120 trabajadores de ATE y él no puede venir a decir quién puede estar sentado y quién no. Y solamente habla directamente con el SOEM. El SOEM hace paro, no hay ningún descuento. Un afiliado a ATE hace paro y le descuentan automáticamente el día. O sea que también hay una persecución sindical, un hostigamiento hacia el trabajador y obviamente nosotros como nueva conducción no lo vamos a permitir. Vos sabés que en otras municipalidades pasa al revés, se reconoce a ATE dentro del municipio y no se reconoce a SOEM, según la conveniencia de cada intendente, ¿no? La verdad que, bueno, muy triste esto que está pasando. ¿Y esto cómo sigue, Gustavo? ¿Pasaron anoche en la municipalidad, nos contaba Cari? Sí, estuvimos acá, el intendente, bueno, le dijimos que nosotros no nos íbamos a retirar, que ya el conflicto no era un conflicto solamente con los trabajadores municipales, sino que era directamente un conflicto a nivel provincial con el Consejo Directivo Provincial, y sí, pasamos la noche acá, nos apagaron la calefacción, obviamente un montón de cuestiones internas, nos subieron el aire acondicionado. Apagaron la calefacción y subieron el aire acondicionado. Evidentemente, acá en Puerto Santa Cruz el clima debe ser caluroso, un clima tropical. Obviamente nos dan calefacción, o sea, nos cortan la calefacción, trajimos frazada, traemos caloventores. O sea, ese va a ser nuestro reclamo. Desde acá no nos vamos sin una respuesta favorable. Pero bueno, fue una noche. Obviamente estamos esperando respuesta. Vamos a seguir acá y aparte de eso también queremos decir que vamos a profundizar las medidas. Ahí justo me acaba de llamar el secretario también general electo, Carlos Garzón, el cual también se solidarizó y bueno, estamos armando toda una movida donde van a venir diferentes colectivos de varias localidades y vamos a copar el pueblo en caso de que no tengamos respuesta favorable en el día de hoy. Ahora la situación actual en el municipio abrió sus puertas hoy en la mañana, está trabajando, está atendiendo al público.
Nosotros estamos pacíficamente, es más, estuvimos limpiando toda la noche acá en el municipio, estuvimos limpiando, refregando, ya que faltaba un poco de limpieza acá, así que estuvimos trabajando y obviamente como somos personas, trabajadores civilizados, lo único que estamos solicitando es eso, está abierto al público, pero bueno, los trabajadores recién están ingresando a realizar sus deberes correspondientes. Claro, no No, van y a- además si les apagaron la calefacción, había que tener el cuerpo en movimiento, me imagino. Exactamente, Aprovecharon. por eso nos pusimos a limpiar. Y ahora, evidentemente, volvió el frío porque, bueno, ahora subieron la calefacción. Pero, casualidad que van ingresando ellos, ¿no? Qué increíble. Qué locura. Qué increíble. O sea, no van a interferir en absoluto para que se cumpla con No sé, yo las pensaba, actividades se nota que no municipales. los conoce demasiado, ¿no? No, pero Claro, esto es como si atroz. eso los fuera a Bueno, son amedrentar. típicos de que se dan estos tipos de situaciones en varias localidades del interior de la provincia de Santa Cruz, donde el intendente se cree, Sí, el dueño del claro, y con la aptitud de atropellar y decir, no, acá ustedes no van a entrar porque yo no quiero y porque acá no entra otro que no sea un gremio afín a mí. Yo decido lo que... Típico Sí, de varias sucede localidades. en varias localidades, lamentablemente. Sí, tal cual. Bien. Exactamente. Quería hacer una mención con respecto a eso. Lo que nos dijo el intendente igual es que acá la municipalidad se regía a través de un estatuto, que el estatuto lo había propuesto el SOEM. Nosotros lo que le explicábamos, que el estatuto solamente lo hace el Ejecutivo y los gremios, en realidad, si hacen una propuesta, tienen que hacer una propuesta sobre un convenio colectivo de trabajo, en el cual es obviamente homologado y es acordado entre el Ejecutivo y todos los gremios signatarios. Claro. No puede ser que un solo sindicato pueda acordar los derechos y las obligaciones de los trabajadores, y menos a través de un estatuto que eso obviamente ya está fuera de vigencia. Ahora lo que estamos trabajando, entonces lo que le decíamos al señor intendente era lo siguiente, que no podía ser que nosotros a nivel provincial estemos trabajando y avanzando en los derechos, los convenios colectivos de trabajo, Claro. en los escalafones salariales, y acá se sigan rigiendo a través de un estatuto, o sea, una barbaridad. Y como vos decías, Claudio, obviamente el intendente se cree dueño del pueblo y aparte trata a los trabajadores como patrón de estancia. ¿Y O sea, cómo están los trabajadores esa municipales? realidad se terminó. ¿Cómo están los trabajadores? ¿Cuál es la realidad Los digo, trabajadores, económica, por ejemplo? sí. En realidad, me dice que desde acá me están diciendo los compañeros que ATE presentó un proyecto de convenio colectivo de trabajo y con respecto a lo que me estabas planteando es que los trabajadores, al principio cuando llegamos, estaban un poco cabizbajo, obviamente nosotros estaban un poco también desinformados, hay algunas cuestiones que obviamente trabajan con el miedo, tratan de instalarle eso al trabajador y eso a veces es cuando obviamente hay desconocimiento, cuando le explicamos sus derechos, estuvimos Claro. acá como Consejo Directivo Provincial, hoy en día los trabajadores están fuertes y están dispuestos a luchar y obviamente a exigir y reclamar solamente lo que corresponde, que es que reconozcan a ATE dentro del municipio, que le devuelvan los días descontados, que por eso sí quiero decir que el intendente se comprometió a devolverle, o sea, no tenemos nada firmado, solamente de palabra, pero bueno, lo que nosotros estamos solicitando es que haya una resolución o un acta donde el intendente se comprometa que va a reconocer a ATE, que le va a devolver esos días descontados a todos los trabajadores, y aparte de eso, que haya una mesa de trabajo donde podamos trabajar todas las cuestiones laborales y obviamente después empezar a avanzar en lo que es el convenio colectivo de trabajo municipal y escalafón, que eso obviamente reivindica la carrera administrativa dentro de la municipalidad. Te preguntaba, Gustavo, salarialmente, ¿cómo están los empleados de la Municipalidad de Puerto Santa Cruz? Y la verdad que salarialmente están bastante mal, o sea, no quiere decir, ahí alrededor andan entre 120.000 pesos, 130.000 pesos como mucho, ¿sí? Un trabajador, pero bueno, está aproximadamente, o sea, está menos que un ex 591 a nivel provincial. Más abajo que eso. O sea, Más abajo que eso, exactamente. Y hablando de ex 591, bueno, sabemos que vos estás inmerso en esta situación, en esta realidad que están atravesando allí en Puerto Santa Cruz con los trabajadores municipales, pero bueno, también lo decía Claudio en la introducción. Hoy ATE está cumpliendo la primera de 2 jornadas de paro provincial por
justamente que no han tenido una oferta que los satisfaga en la paritaria central. Exactamente, bueno, primero con respecto a eso quiero celebrar que han vuelto las asambleas en ATE en toda la provincia. Más de 4 años que no habían asambleas. Pudimos hacer una asamblea en Río Gallego donde participaron más de 75, 80 personas, afiliados, trabajadores a ATE. Para nosotros eso fue importante, fue un paso importante porque vuelven las asambleas ATE, el paro está siendo contundente en toda la provincia, nos están llegando información, están todos los organismos cerrados, las municipalidades también están cerrando sus puertas, así que estamos muy conformes con respecto al tema del paro provincial. Le decimos al gobierno provincial que también debe hacer un esfuerzo totalmente superador, que los sueldos son sueldos de hambre. Y obviamente sí reconocer que se abrió la discusión de carrera administrativa y escalafón salarial en la administración pública central, que eso es lo que hemos venido trabajando en todos las sectoriales, en todas las mesas sectoriales donde hemos podido conseguir el escalafón, que sabemos que ese es uno de las posibilidades de poder salir adelante, y bueno, y estamos apuntando a lo que menos tiene. Este sindicato y sobre todo ATE y la Negra Verde, que ha sido que ha ganado estas elecciones por más de 2.700 votos y más de 1.600 votos de diferencia a nuestra segunda lista que fue Anusate, decimos que el camino va a ser pensar en lo que menos tienen, y eso es lo que estamos apuntando. Más allá de esto que han logrado, que se sienten a hablar del tema escalafonario, lo cierto es que la gente lo que necesita es plata en el bolsillo, es lo que les reclama seguramente a ustedes como sus representantes en la paritaria, y también a las autoridades, al empleador. Un 7% que fue lo que ofreció el gobierno provincial para agosto y un 7% para septiembre, ni siquiera llegando al piso del 10% que le ofreció a algunos otros estamentos, a otros lugares del gobierno provincial, Gustavo. Exactamente, es lo que nosotros planteamos, o sea, es una vergüenza el ofrecimiento del gobierno, el gobierno no está pensando en los trabajadores. Recordemos que también no es lo mismo un 7%, un 10% de la administración pública central que el resto de los sectores que por ahí están con un mejor salario. Entonces nosotros lo que exigimos es como hemos hablado con nuestros afiliados, hemos abierto las puertas, nosotros nos hacemos cargo a partir de este momento. Yo soy nueva conducción a partir de ahora y yo le digo, compañero, empecemos a partir de este momento a transitar en conjunto. Yo le digo, la idea de esto no es venir a presionar al gremio, porque el gremio no es quien hace el ofrecimiento. Nosotros, en conjunto con los trabajadores, tenemos que ir a presionar al gobierno provincial para que reflexione y dé un ofrecimiento verdadero, ¿sí? Que por lo menos se acerque a la canasta básica que hoy en día los trabajadores a nivel provincial y obviamente de muchas municipalidades directamente ya no son pobres, sino que son indigentes. Sí. Gustavo, ¿ya asumieron antes? Porque claramente tomaron las riendas del sindicato, ¿no? Olga Reynoso no la veo muy activa. Sigue siendo la secretaria. No la ves. Sigue siendo la secretaria general, ¿no? Sí. Pero ustedes nosotros hicimos un encuentro provincial. La vez pasada que estuvimos charlando, hicimos un encuentro provincial donde se tomó la decisión de hacernos cargo del sindicato, porque para nosotros sería mucho más fácil directamente asumir el 9 de noviembre, olvidarnos directamente y asumir a partir de ese momento, pero consideramos que era necesario hacernos cargo de este momento. Creo que está en crisis nuestro sindicato, debemos generar la credibilidad en cada uno de los trabajadores. Muchas veces tenemos que dar explicaciones sobre cosas que a veces no hemos resuelto nosotros, pero bueno, cuando uno asume una responsabilidad la debe hacer y más allá de eso, hoy nos hacemos cargo del sindicato que nos toca y obviamente en conjunto con los trabajadores y en conjunto con las bases vamos a recuperar el ATE combativo, y hoy en día lo estamos demostrando porque estamos acá en la municipalidad de Puerto Santa Cruz y desde acá no nos vamos hasta tanto le den una respuesta favorable a nuestros compañeros que hoy en día están siendo hostigados y perseguidos a través por el intendente Néstor González. Gracias, Gustavo, te mandamos un abrazo y bueno, quedamos atentos a la evolución de este reclamo así en Puerto Santa Cruz. Abrazo. Abrazo grande y bueno, muchas gracias por la difusión. Gracias, Gustavo. Ahí pasaba Gustavo Saldivia por aquí, por La Otra Gestión, en directo desde la localidad de Puerto Santa Cruz.
fueron a reclamarle ayer al intendente por el reconocimiento de ATE en el ámbito del municipio de allí de la capital histórica. Tuvieron una reunión, 3 de la tarde, no respondió de alguna manera a las expectativas que tenían. Se han quedado toda la noche en el interior del municipio. Ahora el Palacio Comunal de allí está abriendo sus puertas para la atención, pero sigue el reclamo. Y también esto se da en el marco de un... No es que tenga que ver una cosa con la otra, pero también en el marco de la primera jornada de un paro de 48 horas en toda la provincia de Santa Cruz, Sí. convocado por ATE, porque ve insuficiente la oferta, no sé cómo definirla, del gobierno de la provincia de Santa Cruz, dada en paritaria, o sea, oferta oficial, 7% a agosto y 7% a septiembre. O sea, cuando hoy miércoles, se van a dar a conocer los índices inflacionarios y se estima que al menos llegue al 12% el índice de agosto, y el gobierno de Santa Cruz te está ofreciendo un 7% a agosto, o sea, Y 7%. 5% ya de una por debajo de la inflación. No, y además teniendo en cuenta que son los trabajadores estatales que tienen el sueldo más magro, Claro, sí. más depreciado, son los que Ujú. menos ganan en la administración central, los ex 591. Por eso él decía, no es lo mismo, sin nombrar a otro sector, no es lo mismo un 7% para la ex 591 que para otro. Claro, no es De lo hecho, mismo por que ejemplo, para... Vialidad cerró y aceptó, le ofrecieron también magro al incremento, pero bueno, un poco más. 10% a agosto y 10% a septiembre, Sí, son bueno, 3 puntos más tienen en otros agosto. sueldos. Lo mismo Tienen que otros sueldos y le servicios están públicos. ofreciendo un 6% más en este bimestre, ¿no? Agosto y septiembre. ¿Por qué esa discriminación para el empleado de la administración pública? Para el 591, que ya de por sí tienen, como decías vos, tienen los sueldos más bajos y encima les ofreces menos que al resto. ¿Por qué Exactamente. tan difícil? Exactamente. ¿Por qué? ¿Que habrá quedado algún ¿Algún qué? consecuencias de la pésima elección que hizo el kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz? Y no sé, porque se mezcla todo con todo. Porque esa oferta no tiene razón de ser ya de una. Digo, capaz que quedaron por ahí, quedó algún resentimiento con los No, con los que santacruceños de la administración pública. No, ofrecerles un 7. y bueno, entiendo ¿Quieren un que cambio? Bueno, si que de lo- una les iban a ofrecer un 10, entenderán que se va a extender demasiado la negociación, porque si te ofrecen un 10, la seguís peleando para arriba, Sí, pero no para abajo, claro, a ¿no? otros sindicatos también de una les ofrecieron un 10. Hablamos de Viales, por ejemplo, Bueno, que pero de cerraron. una no aceptaron. ¿Era un 10 o era un 8 y un Bueno, 10? aceptaron un 10. Por El eso. Satsaid, por ejemplo, en el gremio en el que estamos nosotros adentro, le aceptaron directamente un 10. 10 a agosto y 10 a septiembre. ¿Aceptaron? No. Ofrecieron. Ah, pero recordamos que en la primera reunión no hubo ningún Sí, bueno, ofrecimiento. pero esa descartala, tachala, porque esa no. Pero el primer ofrecimiento no fue de un 7 y un 7 como a la 591. Ujú. Fue de un 10 y un 10, no Ujú. sé. Después- Bueno, pero también es cierto que la situación en el Satsai es distinta, porque está bien, ofrecen 3 puntos más por cada uno de los meses, estamos hablando de agosto y septiembre, pero existe con los trabajadores de televisión una deuda, motivo por el cual los salarios no están actualizados, aunque bueno, al gobierno claramente no le importa desde hace muchos años y así lo viene demostrando, ¿no? ¿Por qué quedé solo yo en la pantallita acá? ¿Eh? Ponelo a los dos, ponelo a los dos. No pasa nada, no nos pasa nada. está... Me cercenó, decís? ¿Viste? No Sí, pasa no, nada. porque Juli Sí, tuvo que salir salí un ratito, ratito. entonces acá lo estamos Ujú. molestando a Brian, nuestro operador, que Que también- está en la consola y aquí con las plataformas. Vi que vino acá a acomodar la cámara, pero me dejó solo acá Está bien, no pasa en la nada. pantalla. Bueno, como decías vos, hoy el INDEC va a informar la inflación del mes de agosto, ese porcentaje, y podría alcanzar los 2 dígitos, según cuenta
Infobae. El gobierno va a dar a conocer hoy miércoles el índice de precios de agosto, el primero que reflejará de manera directa el impacto de la devaluación del tipo de cambio oficial que tuvo lugar el día después de las PASO. El índice de precios al consumidor había sido de 6,3% en julio, lo que representó una suba del 0,3 puntos respecto de junio del mes anterior, cuando se ubicó en el 6%. El pico de inflación tuvo lugar en el mes de abril, con un 7,4%, tras una aceleración de precios que siguió a la crisis cambiaria de la segunda quincena de ese mes. Con el último dato de julio, durante los primeros 7 meses del año, la inflación minorista fue de 60,2% y de 113,4% en los últimos 12 meses. Algunos primeros datos oficiales provinciales dieron cuenta de que en agosto volvió a acelerar la inflación y que se movió a un ritmo que no registraba hace más de 20 años en la economía argentina. La Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires dio cuenta la semana pasada que la inflación en ese distrito porteño fue durante agosto de 10,8% por encima del 7,3% registrado en el séptimo mes del año. Así, el índice de precios porteño acumuló una suba del 79,8% en los primeros 8 meses del año y una variación interanual del 127,3%. Estimaciones privadas y oficiales esperan un índice de precios al consumidor que será de 2 dígitos mensuales, un ritmo de precios que no se registraba desde la suba tras la salida de la convertibilidad aquí en la República Argentina. Bien, terrible. Los números. Los números y además ver, ¿no? Como, ¿por qué esos números que hoy se van a blanquear son viejos? Claro. Nosotros ya lo vivimos a Sí, esto, ya lo pagamos, Y ahora ya se depreció. y es mucho más grave el hoy que los números Exactamente. esos que van a ser blanqueados hoy, que el momento en el que vivíamos esos números. Exacto, exacto. Los números que hoy se blanquean, vos, yo, Brian, ya los vivimos, ya los tuvimos que pagar en el mercado y ya tuvimos que juntar más plata para llegar a comprar lo mismo que 20 días antes de que se dieran esos números. Y hoy estamos en otra situación, donde cada vez necesitas juntar más plata para comprar lo mismo. No entiendo por qué, por ejemplo, este ofrecimiento del 7% a la administración pública, 7% a agosto, hoy se van a dar estos índices que vos bien nos detallabas. No se entiende. La verdad que no se entiende. No se entiende porque, y ni hablar, estamos hablando de los porcentajes literales, ¿no? Ni hablar si los hacemos acumulados, menos todavía se entiende, porque no cierran por absolutamente ningún lado. Pero bueno, así están llevándose adelante las mesas de paritaria, que también hay que decir que en muchos casos, o en varios casos, se cierran las mesas de paritaria y se anuncia de manera oficial un porcentaje que es el que se le da, pero también a veces se arreglan otros códigos que no se dan a conocer oficialmente, Claro. que quedan asentados en la paritaria, algunas modificaciones, por ejemplo, en los básicos y demás, que te dicen. ¿Cuál es el argumento? Bueno, lo arreglamos, lo decimos, no lo digas, lo hacemos de Cayetano para que otros gremios no protesten. Claro.
En muchos casos sucede esto. Sí, Y y a viene muchos trabajadores sucediendo también desde muchos- no digan nada ustedes, Claro. porque cerramos en paritaria un acuerdo fenomenal, pero no digan nada y que no se entere nadie, tampoco sí. los medios, porque mentira, cerraron un magro 0,5% más. Pero bueno, quien está a cargo del sindicato con tal de llevarse laureles, les hace creer esto a los trabajadores. Ujú. No digan nada, que no se enteren porque el arreglo nuestro fue mejor al del otro sindicato. Claro. Mentira, es un verso absoluto. Y por eso después se andan escuchando por radio los mensajes, qué dijeron en aquellos radios, y mandándose grabaciones de lo que dicen los periodistas, de los Ujú. mensajes que mandan los trabajadores a las radios y demás. Nada. Bueno, ahí estamos. 9 de la mañana, 18 minutos en la República Argentina. Quiero decir que estábamos hablando del el ofrecimiento que hubo al Sindicato Argentino de Televisión, que fue un 10 y un 10, pues se está arreglando, digamos, de manera bimestral, agosto, mes vencido y septiembre, con el compromiso de volver a sentarse en la paritaria, esto en todos los casos. En el mes de octubre, pero ante este ofrecimiento del gobierno provincial, un 10 agosto y un 10 septiembre para los trabajadores de televisión, hoy se va a llevar adelante una asamblea en Canal 9 a las 13:30 horas, donde, bien, los trabajadores de allí, de la señal provincial, van a determinar a través de esa asamblea si les parece suficiente o no este ofrecimiento. Pasa que, bueno, se mezclan distintas cuestiones, ¿no? La necesidad de la gente, de los trabajadores de la provincia de Santa Cruz es tan grande que hoy te sirve un 5, un 7, lo que sea, un kilo de carne y lo aceptás, ¿viste? Lo agarrás porque querés llegar a fin de mes de alguna manera. Y 20.000 pesos más que cobrés a fin de mes y claro que te sirve. Pero eso es jugar con la necesidad de la gente. Entonces especulan con eso. No sé si se va a aceptar o no, pero que es absolutamente insuficiente, no tengo ninguna duda. Totalmente. Y más teniendo en cuenta la deuda que hay. El empleado de televisión de Canal 9 hoy está cobrando lo que debería haber cobrado en el año 2021, fines de 2021. Sí. O sea, mínimo 2 años por lo menos atrás. Atrás, exactamente. Bien, Buen 9 de la día. mañana, 19. ¿Cómo estás, Fer? Bien. Bienvenido, buen día. Ahí se suma Héctor, que está terminando unos detallitos con la web. Y ahora vuelve Nica, pero sí, escuchaba esto de las paritarias y siempre no hacen, o vimos esa estrategia de estirarla, hasta que llega un punto que juegan con que la gente diga, bueno, acepto esto Claro. porque ya no doy más. Claro, claro. Es Y una- te aprietan, no, bueno, tienen que, si no cierran ahora, a fin de mes no Claro, cobran claro. aumento, ¿eh? Entonces Y sí, yo a recuerdo fin de- que casi siempre lo hacen el 23, 24, cosa que si lo aceptan hoy, mañana entra para este mes. Si Claro, no, ya, si no lo aceptan, no, exactamente. ya hasta el mes que viene y vamos a ver. especulan con eso, pero Entonces, ahí- caso, ¿no? eso, ¿sabes qué es, Fer? Es jugar con la necesidad de la Sí, gente. es terrible. Eso es. Mm. Eso es. Muy flojas las paritarias. No, sí, Ujú. tal Sí, cual, tal sí, cual. sí, sí, sí. Y llama también la atención que, por ejemplo, se van aceptando, ¿no? Ya se cerró con la legislatura, o sea, con los trabajadores de APEL, ahora se ha cerrado también con los viales, Ujú. y no, como que, Tampoco hay mucha ¿viste? resistencia. como que Exactamente, que no se resiste. ofrecen un poquito y ya Claro. se acepta con esta excusa, igual, ¿no? Que el trabajador ya necesita, que está urgido de Claro. que la plata entre. Pero así siempre los acuerdos han sido muy malos. Magros, Sí, sí, y exiguos, Y los, totalmente. y los dirigentes sindicales que te hacen creer que cerraron. Claro, porque vos les preguntás y el argumento es ese. No, aceptamos porque la gente nos dice que ya no da más, que aceptemos lo que hay, porque tener 20.000 pesos más para este mes. Y así van cerrando mal todos los años. Ujú. Así no sirve. Y respecto de Por esto, supuesto que un buen cierre sería mínimo el índice inflacionario. Cláusula gatillo, para empezar a hablar, y de ahí para arriba. Mínimo eso, mínimo, no perder contra la inflación. Porque vos estás aceptando ya un 10% de agosto, estás perdiendo contra la inflación que se va a dar a conocer a la tarde y que va a ser de 12 puntos por lo menos, y vos estás aceptando un 10. O sea, Sí,
Incluso, por ejemplo, viste que la paritaria docente este año se planteó al revés. Si bien está ese 4% dando vueltas ahí como Sí. aumento, antes era, ¿se acuerdan? Era cuando eran otras épocas las inflacionarias. 35, 36% de aumento y después cláusula gatillo. Ujú. Ahora le Claro. metieron la cláusula gatillo y el 4% Sí. como si fuera un extra, Claro. un premio. Sí, Y sí. antes era al revés, era primero el aumento y después la cláusula gatillo. Claro, Ahora fue casi derecho a cláusula gatillo y un restito como para que nadie proteste. tal cual, ese 4% que dieron, Sí. finalmente otorgado por decreto, que Sí. dieron en enero y cláusula, tal cual. Sí, porque si vamos 2 o 3 años para atrás, era un buen aumento y después la cláusula gatillo. Claro. No era como lo plantearon este año. En digamos. principio, Fue para no cláusula perder gatillo. y para equiparar en todos los Claro. casos. Por eso te digo que aceptar ese 10% que aceptó Viales es ser más pobres, es aceptar trabajadores más pobres. Lo que pasa es que la paritaria tiene un espíritu, hablamos de la paritaria salarial, de mejorarte el sueldo. La cláusula gatillo lo único que hace es equipararlo Claro. para no perder contra la inflación. Mm. Entonces, es una mentira la paritaria. Termina totalmente dibujada, no es ese el rol. El rol es que vos puedas mejorar, Claro. tener un aumento. Más en un gobierno que siempre dijo estar bien económicamente. Que recién ahora, Ahora dijo que, dijo no sé la- por qué salió con que, bueno, sí porque- sabemos por qué, sí. pero justamente por esto salió a decir que están con lo justo, que no está muy bien. Pero bueno, claramente no es Esta así. semana municipales también tienen paritarios, ¿no? ¿Cómo estás, Nica? Buen día. Buen día, buen día, Cari. Hola, Nica, buen día. Buen día a la Bienvenido. audiencia. Tengo entendido que sí, y lo estaba escuchando atentamente, ¿no? Tiempos políticos económicos donde los principales afectados siguen siendo los trabajadores, ¿no? Y recordaba esto, ¿no? El apuro para cerrar, ¿no? La paritaria de tanto de los ejecutivos como de muchos gremialistas, ¿no? Por así decirlo, me parece que a veces no se mide o no se mira hacia futuro de lo que vendrá, Ujú. con una mirada pesimista, porque esto hay que decirlo, hay que mirar con pesimismo hacia futuro, porque siempre nunca alcanza, No, claro. nunca alcanza. Y me parece que la dirigencia gremial ha dejado mucho que desear, salvo yo diría el gremio de municipales de Río Gallegos. Los otros gremios prácticamente no han tenido grandes acuerdos, ¿eh? No han podido. Pero vos fíjate que el municipio, el SOEM Río Gallegos cerró, fueron los primeros que cerraron Sí, paritarias sí. este año El- y quedaron abajo de lo que posteriormente cerró la Administración Pública. Cerraron un 42 y algo en esa Sí, paritaria express de 15 minutos aproximadamente Sí. cerraron, porque según Mancilla ya no ve con buenos ojos esto de bajarlo a las asambleas. No hay más asambleas en SOEM porque según él las ofertas siempre están a la altura de las circunstancias, entonces no es necesario exponerla y decidirlo en asamblea. Y aceptó un 42 y algo, y finalmente después a los 15 días se cerró la Administración Pública Central como referente, como parámetro, Y fue y mayor. fue mayor. O sea, no sé hasta qué punto ha logrado buenos También es acuerdos. que no tienen el mismo nivel de claro, sueldo, ¿no? por eso sí, Está- también igual la No cláusula, tienen el mismo nivel de sueldo. cosa que no ha aplicado el gobierno provincial, y con los gremios provinciales no han aplicado cláusula gatillo. El municipio ya, o sea, el SUEM ya ha tenido su primera cláusula gatillo en revisión. Ujú. Y ahora me parece que todo apunta igual que va a ir a una revisión, conociéndose ya los números de ayer de la inflación, uno estimaría que va a estar atado nuevamente a cláusula de revisión. Por ahí lo que vos decías, Claudio, la administración pública provincial, pero tengamos en cuenta los sueldos de hambre que tiene la administración pública provincial 591, que el gran descubridor de la pólvora y su señora, o su ex señora, Alejandro Garzón, se encargó de vilipendiarlos a los propios trabajadores y venderlo en cuanta paritaria hubo. Ujú. Así, y ni que hablar de los otros gremios, ¿no? Ujú. De la Unión Personal Civil de la Nación, de la gente de Nah, APAP, claro. que solamente le queda el cartel, por así decirlo.
porque tienen más agachada que japonés con visita. No han defendido en nada. Si nos retrotraemos también lo que fue el porqué del estallido y fuerte y compulsa en el gremio de ATE, en plena paritaria, su secretario general le dijo, no, que firmen. Sí, 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 sí. Eso es gravísimo lo que han hecho, la irresponsabilidad de dirigentes gremiales, de gremios de la administración pública en Santa Cruz. Es gravísimo el daño que le han hecho a sus propios afiliados. No pensando a Y así futuro. ellos los castigaron en la sur. Sí, pues, por ¿no? suerte, así los castigaron. Sí. Así los Pero castigaron. el precio es demasiado alto, me parece. Sí, el precio es demasiado alto. El precio se ve en el bolsillo, ¿no? Donde cada vez Totalmente. alcanza menos, ¿no? Ujú. Ellos que justamente se llenan la boca hablando de los trabajadores, Sí. ¿no? Ujú. Y donde quedó claro y evidente, y esto lo entendieron los Sí. propios trabajadores porque después votaron de la manera que lo hicieron, Sí. que sus propios dirigentes los traicionaron, Traicionaron, que claro. fueron más importantes los intereses Ujú. personales y sus ambiciones Personal, ¿no? políticas Sí. individuales que la defensa de la gente Ujú. que ellos representaban y que los llevó al lugar que actualmente ocupan. Claro, exacto. Y ni que hablar del resto de los municipios, ¿no? En el interior provincial. Bueno, está el Ligo Abierto en la capital histórica, pero después uno analiza, salvo la Calafate, que ahora acomodó un poco los tantos de Johnny con un sueldo con sus trabajadores, pero el resto de los municipios, en la provincia de Santa Cruz, los trabajadores municipales cobran sueldos de hambre. Ujú. Ni hablar en las Lo que contó localidades Trepo petroleras. en Perito, sueldo de 80.000 pesos. Sí. Eso ya es. Sí, sí, sí. Ah, ejemplo hambre. más claro que Es ese. que es imposible. hambre. el municipio más desfinanciado de la provincia de Santa Cruz, es Perito Moreno. Y encima quiere crear entes y financiar entes económicamente, como hablábamos recién, no sé si escuchamos la nota, Sí, escuché. que va con sueldos, plana ministerial, ¿viste? Ajá. No sé Ah. dónde va a sacar la plata. Millones más por mes Tremendo. significa. Y hay que acomodar a algún amigo, Sí, ¿viste? claro, Que cayó en obviamente. desgracia y Sí, hay que sí, sí, acomodarlo. sí, hay que crear cargos Sí. para acomodar a los amigos, No, Ujú. increíble. porque no se sabe lo que va a pasar, entonces bueno, hay que crear cargos, tal cual. Ujú. Estaba viendo acá en el diario Nuevo Día, paritario del SATSAI, rechaza oferta del gobierno y habrá asamblea, como decía Karina, el gremio que nuclea a los trabajadores de la televisión marcha a la realización de la asamblea luego de haber rechazado por insuficiente la propuesta del gobierno en paritarias, ¿no? Y la foto ilustrativa, de un lado la gente del sindicato y enfrente Julio Mancilla, gerente de Canal 9, Candidato a concejal. sí, defendiendo los intereses del Estado provincial, por supuesto. Obvio, sí es funcionario. Increíble, es trabajador de Canal 9 este hombre. Sí. Circunstancialmente, anecdóticamente, está ocupando la gerencia. Ujú. Pero en esta Una foto nefasta gerencia. está defendiendo los derechos del Estado provincial. ¿Entendés? Porque, Claro, una mesa. claro. Se Y olvida soy que algún día va a funcionario. tener que bajar al llano. Sí, Claro. pero correte, si tenés un poco de dignidad, Mancilla, Pero no la tiene. correte. Bueno, sí, ese es el tema. Claro. Le Correte estás de ahí pidiendo decir, peras al olmo. Yo señores, pensaba que había dejado haz esto, o había interrumpido su labor. Había pedido una especie de licencia. no, Pero en otros lugares te obligan a tomarte, cuando sos candidato a algo. No, bueno, pero ni No. los propios candidatos a Mm. gobernador que eran intendentes pidieron Sí. licencia, Claro. salvo Gardonio, los demás claro. lo Claro. manejaron con piloto Tal cual. automático. No es una obligación, pues tienen la Es potestad de una seguir. cuestión ética, Claro, que decir, obviamente. pero volvemos a lo mismo, No, estás claro. pidiendo cosas a una Tal cual. persona que no tiene, que Pero carece. eso, a ver, correte. Decir, no, Claro. muchachos, soy trabajador de Canal 9, no me puedo sentar enfrente Exacto. de la mesa, literalmente. No puedo Sí, claro, no. defender en esta los Sí, recursos. No, a ver, tal cual. correte. es. Está, si No tenés- se da, aparte porque son los tiempos, los candidatos. Pero bueno, ¿no? el genuflexismo puede más en este caso, ¿no? Totalmente. Que Total. la dignidad y Mm. el respeto a tus compañeros de trabajo. ¿Cómo continúa esta paritaria ahora? No, y ahora, hoy tenemos asamblea los trabajadores de Canal 9 a No las, tiraron ningún porcentaje. a las ¿no? 13:30. Sí, o sea,
En el primer encuentro el gobierno no ofreció nada, fue con las manos vacías. Sí, Así para que conocerse. sí, se vieron, tomaron unos mates, comieron los bizcochos y se Sí. fueron. Y yo Y que no sí, entiendo. una falta de respeto total, Ujú. porque además imagínate si tenés cosas para ofrecerle a la gente de Canal 9 que nos Claro. deben escalas, o sea, tenés un montón de cosas para hablar, pero bueno, en fin. Y después, esta fue en la segunda que se Sí. ofreció un 10 y 10, septiembre, sí, septiembre y agosto mes vencido, claro. 10%. Y 10 por cada mes, al igual que se estaba ofreciendo en líneas generales a los otros gremios, ¿no? Y bueno, por eso con ese ofrecimiento el SATSAIT habíamos tenido otra asamblea en el canal, luego de la primera, donde se juntaron a verse las caras sin ningún tipo de oferta. Se planteó en Ujú. asamblea algunas alternativas para llevar a la mesa paritaria y bueno, se las plantearon, pero Eso sería bueno, septiembre, octubre, Karina. no hubo caso. Sí, porque en todos los casos Sí, están septiembre, octubre. Va mes a mes. no, septiembre, octubre no. Agosto, Agosto, septiembre. septiembre, todas las paritarias de la administración central Vienen siendo se están- bimestrales, así. exacto, con el compromiso de juntarse en octubre. Ponele. Ujú. Ponele, Con el después, compromiso de juntarse en octubre. el lunes octubre. lunes 24, ¿no? Una cosa así. Y más o menos. Así que Sí, hoy a las 13:30 va a haber asamblea de Ujú. trabajadores en el canal y ahí se va a decidir si se acepta o no este ofrecimiento. Voy a agradecerles a nuestros auspiciantes, ¿le parece, comandante? Gracias por acompañarnos todos los días. Sandín Hermanos SRL es una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta y hay promociones especiales para los santacruceños, ¿eh? También tenés acceso al gimnasio del hostel. Llama a Cabañas del Titán 2966-530706. IBE Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, asegura un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Recordad también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Llama al 2966 219109 o 2966 414112. Como todos los días, muchas gracias a nuestros auspiciantes y de esta manera ponemos punto final a nuestro envío, como le gusta decir a Juli, siempre dice envío, de la otra gestión de hoy. Les quería hacer un comentario respecto de una nota que encontré en La Vanguardia. Dice: la zona desfavorable de la Patagonia va a ser eximida del impuesto a las ganancias. Una información que ya conocíamos ayer, pero no quería dejar de mencionarla. El director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PSA, y candidato a diputado nacional por Chubut, de Unión por la Patria, José Glinsky, dijo ayer martes
que el gobierno federal va a eximir del pago del impuesto a las ganancias al componente por zona desfavorable que se paga en la Patagonia. Hablé con el ministro de Economía, Sergio Massa, y me confirmó que esa medida ya le fue transmitida a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, respecto a la inclusión de la exhibición de ganancias de ese componente de zona desfavorable para la Patagonia a todos los trabajadores de nuestra región, dijo en declaraciones a la prensa. La agenda que va fijando el ministro de Economía anticipa el tipo de decisiones que va a tomar cuando llegue, dijo, bueno, a la presidencia en el marco de la campaña. Y hablando de campaña, hay un título de recién de Infobae que dice que el gobierno, escuchen esto, porque yo no, la verdad que no tengo recuerdo de una cosa así, que el gobierno nacional anunció un paro activo, lo propicia el gobierno, a un paro La japonesa. activo, no precisamente, en las obras públicas de todo el país en rechazo a las propuestas electorales de la oposición. O sea, la oposición propone tales cosas y como rechazo a esas propuestas, el gobierno de Alberto Fernández propicia que realicen paros en los obradores, en las obras. Alberto es que está Hacer un paro tomando solo, digamos. vino Un autoparo picado. sería. Claro, una cosa así, un auto boicot boicot, podría sí. ser, Está ¿no? tomando vino picado, vino malo, en caja. No, ni Alberto, siquiera él me parece, porque viste que está alguna repintado alcahuete al tiene que tener odio. ahí. El ministro Catopodis anunció que se harán asambleas en los obradores. Escuchen esto, yo tengo memoria. No, nunca pasó algo así. El ministro, reitero, Catopodis, anunció que se harán asambleas en los obradores para concientizar sobre el impacto de un recorte en ese rubro. Escuchen esto. Dijo el funcionario nacional, no queremos que los hijos de los trabajadores voten sin comprender lo que está Claro. en juego. Claro. O sea, ellos van a concientizar. Adoctrinarse ya. Claro, Exactamente. claro. A los Qué bien, hijos de Mica. los trabajadores, sí, sí, sí. A través bueno, de los trabajadores. los están subestimando porque tal vez sí saben. Pero ¿qué o es? tal- Claro. Es Quieren intermediar para llegar a los pibes que están todos con Milei a través de los trabajadores y que le digan, no, che, que votes No a Milei, vote, es porque me delicado voy a porque quedar sin trabajo. papá se va a quedar sin trabajo, entonces votá más. Ajá. ¿Qué es Yugoslavia de los 80 esto o Cuba? No, es Argentina versión 2023. Pero el partido lo dice, ¿no? Además, todo esto de, Porque esto es una decisión del Politburó que dirige Alberto, ¿no? Bueno, Parece un estado comunista de los 80, chicos. es esta increíble medida. esto es, no, esto es bueno. subestimar la inteligencia de los trabajadores, de los hijos de los trabajadores, y es adoctrinamiento directo. El Que gobierno, es- pero es todo contraproducente. el gobierno promoverá mañana, el gobierno de la nación va a promover mañana, cuenta Infobae, un paro activo en las obras públicas de todo el país en contra de las propuestas que planteó la oposición en materia de inversión estatal en infraestructura. Según el ministro Gabriel Catopodis, que va a participar de la manifestación, estarían en riesgo unos 500.000 trabajos directos e indirectos si se llegaran a aplicar esas medidas de recorte en la inversión estatal. La inusual convocatoria, bueno, no somos nosotros solamente los que nos sorprendemos, que ocurrirá a 40 días de las elecciones presidenciales, refuerza las críticas que desde el oficialismo de Unión por la Patria vienen planteando sobre las ideas presentadas en la campaña por Javier Milei, de La Libertad Avanza, por supuesto, y Patricia Bullrich, de Juntos. El ministro adelantó que a la manifestación que empezará mañana miércoles a las 10 de la mañana, Hoy. Ahora. perdón, 20 minutos. hoy,
Se unirá pero me llama la atención porque la noticia es de hoy, porque Está no fechado hoy. claro, sí, bueno. No, 12, ayer está fechado. Ah, bueno. El ministro adelantó que a la manifestación, que empezará hoy a las 10 de la mañana, debe estar por empezar, se va a unir el presidente Alberto Fernández en la autopista Presidente Perón, a la altura del partido bonaerense de Merlo. Decidimos en el ministerio llevar a cabo un paro activo en todo el país en defensa de la obra pública. Se hará en los obradores por un periodo de 30 minutos con funcionarios, arquitectos, ingenieros, inspectores y otros trabajadores que a menudo se desempeñan en oficinas y escritorios. Estaremos presentes en puentes, en rutas, universidades, plantas potabilizadoras de agua, dialogando con los trabajadores. El ministro Catopodis afirmó que el objetivo de esas asambleas es que la discusión sobre el impacto de un recorte en ese rubro llegue a cada familia y a cada trabajador. Queremos discutir con el capataz en cada obrador para que la discusión sobre el futuro de la obra pública llegue a todos los argentinos. No queremos que los hijos de los trabajadores voten sin comprender lo que está en juego. Bueno, sigue la nota, Sí. pero bueno, lo dejamos Dice ahí. también que, o están planteando la fuerte posibilidad de que si gana cualquiera de los otros dos candidatos, cierren el Ministerio de Obras Públicas. Ujú. Como una de las probables medidas según ellos si ellos no ganan. Si pierde el Unión por la Bueno, de Patria. hecho, Milei en el afuera, Ujú. lo dejó Lo afuera. lo sacó. Yo no haría la propaganda que están haciendo de esta situación, pero me parece pertinente. Yo en disidencia lo venía escuchando con lo Un que ustedes autoparo. proponen. ¿Cómo? Un autoparo. No haría un bien. paro como Claro. tal, pero sí, claramente, no lo vendería tampoco, además como la jugada. La realidad es que si vos no querés que los pibes voten el temor cierto que significa Milei, los hubieras educado pertinentemente durante todo este tiempo. Para que no se te escucha, escucha. Está mal planteada la palabra, paro activo. Porque yo lo primero que ¿qué entendés? Un paro a la japonesa. Vamos a trabajar el doble de otra jornada, cosa que nunca va a pasar en Argentina. Ya está, hay dos organizaciones que están confirmadas. La Máximo y Pablito Moyano van a estar también ahí. De paro activo permanente. Pero entiendo un poco a lo que va y digo, yo tengo miedo de verdad que gane Milei y que gane Bullrich también. Porque, a ver, Massa, les confieso desde mi lugar de inexperto en estas situaciones, yo creía que el gobierno de Alberto Fernández era otra cosa. Lo voté y lo decía incluso hasta con esperanza en el momento que se dio, porque entendía yo que era menester obligatorio que Macri saliera. Me parece que es algo necesario que Macri deje de existir en la política argentina, con todo el mal que le ha hecho él y su familia, ¿no? Pero la realidad es que hoy ante el escenario que se plantea, esto del mal menor sigue siendo lamentablemente parte de nuestro acervo. Y el otro día la escuchaba a Miriam Bregman, que es una candidata a presidenta también, que nadie la tiene en cuenta. Y ella decía, pero ¿por qué no dejan afuera? O sea, lo que hacen ustedes, porque se lo plantean en un medio kirchnerista, es antidemocrático. Me dejan afuera de entrada de la discusión. La realidad es que Chances no no tiene. existen chances Claro. ciertas. Entonces, ante este escenario, uno entiende que la institucionalidad es lo inicial que tenemos que tener para que exista una democracia. Y un anarcocapitalista como lo es Milei no va a sostener eso. De hecho, él dijo, vamos a volar todo esto. Y el día que quieran, no sé, fortalecer la exportación de limones en Tucumán, de cítrico en Entre Ríos, y no tengan ruta y no tengan puertos, que es lo que hace el Estado básicamente, aunque no lo esté haciendo activamente hoy, porque eso, a ver, me parece que, claro, me parece que la discusión tiene que ser trabajar sobre algo perfectible, no borrar todo y vamos a hacer de vuelta, y borramos y hacemos de vuelta, porque así no hay progreso posible jamás en este país. Entonces, digo, en ese proceso tenemos hoy que cuidar la institucionalidad
¿Y quién me parece que lamentablemente la única alternativa? Me van a escuchar mi amigo, un montón, y van a decir, mirá, vos estás hablando bien de Massa. Y yo creo que la única esperanza es esa. No, si Massa es la esperanza, Juli. Y Lo que pasa es que yo Entiendo lo que decís, cuál es sí, el no, no, planteo, no, no, sí, pero también, tal vez hay mucha gente entre los jóvenes y los que no somos jóvenes, que tenemos 50 años, que no encontramos tampoco en esa una alternativa. Para mí Massa no es ninguna alternativa. Porque son, Entonces te lo digo con la misma franqueza que vos nos compartís esto. Para mí no es una alternativa. Para nada. Sí. No califica. Pero tampoco califica Milei y Bullrich. Porque los tengo en el mismo peldaño. Claro. Por distintas cosas. No porque sean parecidos. Los tengo por distintas cosas. A Massa, a Milei y a Bullrich. Entonces, hay que entender también que para cierta gente no hay plan B. Entonces, yo cuando digo estoy absolutamente perdida respecto o preocupada también, porque yo lo tomo como una preocupación no tener opciones. A mí no me da lo mismo no votar o votar en blanco, que nunca en mi vida lo hice. Entonces me genera una absoluta preocupación saber qué voy a hacer de acá a octubre. Porque, bueno, votaré a la izquierda, pero sin posibilidades de que llegue. Para muchos el plan B es Milei. Claro. El plan... Fíjate me parece que plan A. No, el plan A es Massa, actual funcionario, actual jefe de Estado. Sí, sí, sí. No el presidente, pero el jefe. El plan A es Massa o es volver a Macri. Y el plan B, para muchos, para una gran mayoría, es Milei. De todos modos, yo creo que lo hemos charlado acá. Los proyectos, las propuestas de Milei en muchos casos es inviable, es impracticable. Yo creo que hay mucha propaganda del fuera, del gritar, Sí. Ya le han dado un par de eso para llegar a ese 30% que consiguió. Ahora se está moderando mucho y al ser impracticables esas medidas la en Argentina, dolarización, bueno, por eso, pero cosas, ahora económica, ¿no? el tipo quiere llegar a ser presidente y le sirvió este personaje, le sirvieron estas ideas para llegar a una gran masa de votantes. Importantísima, que no son pibes únicamente, hay jubilados. Aprovechó, ¿sabes qué se llama? Y el desconocimiento de cultura general de todos los Por eso es que argentinos. no creo que ponga en práctica estas medidas, pero sí le van a servir para llegar a ser presidente. Después, bueno, no tenemos el consenso, no, es difícil, pero el tipo ya habrá sido presidente. No creo que pueda llegar a poner, o al menos dudo que pueda llegar a poner en práctica todas estas medidas con las que llegó a tener ese 30% en las PASO. Sí, Sí, la el problema es que- la sí. cuestión igual es que estamos todos tan desesperados por encontrar algo de lo cual esperanzarnos. Claro, Y sí, como que claramente no todos pensamos iguales, cada uno va agarrándose de donde puede. claro, tal cual. Y ahí está el problema, que a veces ni siquiera indagamos mucho. No, sí, Necesito a alguien de quien esperanzarme de que estar un poco mejor. Es desesperanzador que Massa, actual jefe, se proponga como continuar con... hoy se Claro, cierra el 12%. Tampoco mensual de es una inflación. locura decirle a alguien estás equivocado. Si te dice yo a Massa no lo voto ni en No, pedo. claro, no, de no, la obvio, por inflación, de la supuesto. inflación, Pero No, también- no, a nadie creo que en este plano, en este panorama, le puede decir, Pero "Vos nadie- estás equivocado". Tampoco Juli está equivocado cuando en un concepto ideológico ve que dentro de los tres quiere la continuidad, Claro. quiere que Massa sea Por el eso nadie. cada uno se aferra a lo que va en Claro. algunos puntos leyendo, indagando, en otros puntos a lo que Y la es lo gente que puede, te ¿no? dice, escúchame, ya conocemos a Bullrich y a Massa, Sí, entonces ya tienen su historia. déjame que me equivoque con Milei. Se equivocaron ustedes hace 20 años que se vienen equivocando. Bueno, déjame que me equivoque yo al menos una vez. Probemos 4 años. Sí. Pasa que esos errores igual, o sea, equivocarse, uno particularmente en el voto, si se equivocan, poniendo, ¿no? Bueno. Entre comillas, el equivocarse, Sí, ¿no? sí, sí, No. sí. Pero Puede la otra salir alternativa, caro, puede salir la otra caro. alternativa, ¿cuál es? Volver a equivocarte.
Volver a equivocarte. Si ya sabés, ya tenés los resultados, no seas testarudo, ya sabés lo que pasó con Macri barra Burlich, ya sabés lo que pasó con Alberto Fernández barra Massa. ¿Querés volver a equivocarte? O sea, Sí, estamos además está complicados. esto de la... Alberto Fernández barra Massa, te equivocaste. No nombraste a la señora. Ah, bueno. La señora está tal cual Checo Pérez con Verstappen. Está, pero Y esa peor cuestión, que esa Checo cuestión, Pérez. eso que dice, Ojo, La señora ni clasifica. es que eso que dice Héctor no es menor tampoco. también. Porque cuando la cosa se pone espesa, aparece siempre la señora para Mm. complicarla más. Ujú. Y Massa está con la señora, entonces Totalmente. puede pasar lo que pasó con Alberto tranquilamente. Empieza todo bonito, todo lindo, donde se complica, se mete otra Sí. vez y termina. Claramente igual Massa tiene otro capital político al lado de Alberto Fernández, ¿no? Alberto Fernández tenía un grupo reducido de personas que lo acompañaban. Pero pese a eso, Pero que esta se va a se le meter, se va a creyó. meter. Mucha gente estuvo esperanzada Sí, con Alberto. pero digo, otro capital político a la hora de eventualmente ejercer un gobierno. Rebelarse. Claro. Claro, de ejercer un O gobierno. plantarse. Alberto Fernández no lo pudo hacer. Massa tiene un par de gobernadores, tiene otra trayectoria. Nunca se fue de la política, que ese fue el error de Alberto Fernández también, que se fue y de repente volvió en forma de presidente. Como... Pero Juli, yo No, pero ahí- hoy tiene, ahí te Massa hoy tiene planteo- todas las herramientas para ver, para ejecutar y para poner en práctica esto que vos me estás diciendo y que no lo desconozco. No todas, porque no hay que desconocer que la cuestión del fondo con el Fondo Monetario es una mochila que carga, ¿no? Massa, se la dejaron toda a Massa, ¿no? Porque los otros dijeron, bueno, fíjate qué haces, pero es algo que realmente pesa y que esa deuda que se tomó no se construyó un vivero, fue todo fuga para los bancos. Eso es algo que como ves muy pesado volver sobre eso, pero son 45.000 millones de dólares, como que no es poca cosa. No, claro que no. Claro que No, no. claro. También saben que, y lo que se habla poco porque se desconocen un poco de los detalles menores, es la macana grande que se mandaron durante el gobierno de Cristina, se lo mandó el estúpido este que es gobernador de la provincia de Buenos Aires, Sí, con el la tema de expropiación expropiación de de IPF. IPF. Es gravísimo lo que... Ujú. Acá todos han dicho, no, va a tardar en salir. Estuvo el mismo presidente acá de YPF. Dijo, no, que está mal planteado, que va a tardar más. Sí, pero va a salir. Y cuando salga, que el Estado Bueno, va, el segundo que fallo ponerse, sí. ahora, el que salió. Tampoco, poco se ha hablado, y yo lo escuché en una charla informal, lo escuché al ex gobernador Sergio Acevedo, y días atrás, como esas palabras que dijo en una charla informal, días atrás los replicaron distintos economistas y analistas sobre la toma de la expropiación de YPF. Y el rol de las familias que nace, Ujú. que vendió las acciones que tenía, Sí, 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 sí. las familias que nace fue socia y principal impulsora Obvio. del kirchnerismo para que llegue al gobierno nacional. De hecho, perdón, Sí. con ellos hicieron el negocio del banco, ¿no? Totalmente, sí. Banco Santa Cruz, Banco San Juan. Sí, lo vi a Gil Lavedra, ¿no? Que es abogado, que él o interpretando el fallo y cómo se dio la expropiación, señalan que no, o él señala que no, que era evidente que en algún momento iba a ser contraproducente para el Estado. Claro. Está buenísima, para mí me encanta la medida, no sé nada de derecho. Igual entiendo que también en el derecho internacional hay otros intereses a veces que bregan en favor de los fondos buitre, etcétera, etcétera. Sí, por ahí de los subsidios fondos buitres, ¿no? Pero si Pero vos no ¿sabe cumplís sabe un qué? Hay, contrato, claro, es legalidad. claro. Y más en un ambiente tan complicado y tan con variables importantes del día a día, Ujú. como es el ambiente de la industria del petróleo. Sí, totalmente. Claro, y ahí juegan los intereses, Los intereses. que encima, Ahí sí que hay capitales buitres. Ahí claro, está. pero Ahí además, como si le faltara algo, porque ellos Sí. hacen lobby y especulan por Ujú. todos lados, obviamente porque Sí. perder no van a perder nunca, porque para eso también Ujú. ponen plata, obvio, pero además tienen las leyes, o sea, hay una cuestión legal Sí. que además les da la razón, Sí, sí. como si le faltara algo, y 16.000 millones de dólares Ujú. que ha sido condenada la Argentina que tiene que pagarle a estos fondos buitres.
Claro. O sea, Porque te Un tercio de la deuda que tenemos actualmente. acá te lo vendieron tamaño favor le hace. con un halo de romanticismo. Volvemos a recuperar la energía, somos independientes, volvemos a tener la YPF de bandera nacional, volvemos a ser autosuficientes en combustible, sí, todo lo que quieras, pero tenés una deuda que pagar y los compromisos son sagrados. Por eso después, ¿qué pasa? Nadie te da o te rematan propiedades de la Argentina en cuántos puntos del país hay. Se jugó con ese romanticismo y se jugó, muchachos, el turco mal vendió YPF, era gobierno peronista. Ujú. Vos lo estatizaste, gobierno peronista. Después hablamos que los otros sectores son capitalistas y son vendepatria, pero acá pasa que para el peronismo en la Argentina hay un agujero negro. El agujero negro está dado del 89 al 98. No hubo gobierno ahí. No sé quién estuvo. Sí, 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 se olvidaron. Sí. No, es que el peronista ahí era Cafiero, no era Menem. Tenés razón. Bueno, ahí dale, decí. Diga usted. No, gracias a un oyente nos hacía llegar un mensaje, nos decía muy buenos días a todos. En las paritarias, lo fundamentales que son las burocracias gremiales, ya que han desorganizado a las bases. Y es fundamental, ya que a los laburantes nunca nos regalaron nada, todo lo conseguimos luchando, organizados. Por eso no hacen asambleas. Muy distintas serían las paritarias con todos los trabajadores en la puerta. Es Sí, verdad. Seguro, Es verdad. seguro que sería. Es así. Bueno, chicos, nos vamos. Nos vamos. Nos estamos despidiendo. Sí. Comienza el paraoctivo en Radio Nuevo Día. Bueno, me parece Sí. perfecto. Bueno, A la japonesa. Nosotros vamos con la Brian. Vamos a entrevistar a 2 personas juntas. Claro. No de a uno, de a Dos dos. a la vez. Dos a la vez. Y arriba le vamos a poner un móvil también, como para También. que... Todo junto. Ay, Vamos a Dios. llenar de noticias la página web. Olvidate. Quizás lo único que nos alegra. Que no les den tiempo para leerlo a Claro. todos. Quizás lo único que nos esté alegrando a los argentinos desde diciembre hasta la fecha sea el fútbol. La escaloneta. Sí, tal cual. Es el único, Qué la bueno. única variable, ¿no? Sí. Lástima que no jugó Lío. Viste, siempre es lindo. Los bolivianos pensaron que entraba, ¿viste? Sí, sí. ¡Ah! Messi era Ángel Correa con la 10. Fíjate Sí, que sí, sí. encima el Digo, le soltaron la relator, correa. no sé si fue el relator o fue el comentarista que en un momento dijo: qué decepción enorme, lo mató. Qué decepción enorme, claro, al ver la 10. También ponerte la 10, bueno, lucir las 10 de la Argentina, cualquiera aproveche la de Messi. La otra. Pensaron No, que era Messi. Muy lindo los bolivianitos con la camiseta de Argentina. Che, y eran. Estaba llena la cancha. Sí, sí, sí. Este, ¿Chile cómo terminó anoche? 0-0. ¿no? Sí, Brasil ganó 1-0 con Hablando de 3 goles. Tan, anulados. tan desencantados los cabros con la Con la el roja. Toto No Berizzo. tienen, No, no no. tienen recambio. No. No, ¿viste cómo jugó el Arturo? Sí, Con sí. una gamba jugó, no. Fue en camilla. Y No, sé no, si, no daba sí. más del dolor. no sé si Se rompió. se rompió, ¿eh? Bueno, pero Sí. había jugado Pero- infiltrado y todo. Ya cuando entró así ya no daba. Y tremendamente bravo ahí, lastimosamente bravo, ahí perdió. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? 1-0 con Venezuela. Y Brasil, que me dormía antes. 1-0. No, sí, 1-0 dijo recién. Ah, no te escuché, 1-0. Ah. Sí, Ahí nos hicieron en el minuto 90. Ah, Gol de mira. cabeza de Ah. Marquinhos. Ok. Ajá. Y la generación dorada de Chile, no. Yo ayer veía la generación dorada. ¿Qué ganaron? Generación de cobres. Está medio- Sí, sí. Che, Hay que volver a enamorar a, Claro. a los cabros. Con ¿Viste eso de- que la cancha no estaba llena? Había... No, encima estaba mala la cancha de Malísima. Colo Colo. malísima, Sí, sí, malísima. Che, y hablando de Paraguay, Sí. quiero saber los comentarios. ¿De Beto ya? De eso, quería saber el comentario respecto de Lali, de la que está la paraguaya, que está en el bailando con Tinelli. No, no lo he visto.
Ay, ¿No fue viste hasta el bailando? cónsul de Para Paraguay. todo. Bueno, ¿En qué momento? en un ratito, ¿no? Con Pichón igual lo ¿Cónsul o embajador de Paraguay? no, el embajador, Cónsul, cónsul. ¿La vieron? Cónsul dijo. Ah, ya sé quién es. No vi el bailando, pero sé que es una influencer No, es una- paraguaya. Es una No, actriz. es una actriz. Sí. Es Sí, una actriz que está. Hace muy- poco presentó en un programa de radio Lali. por streaming la novedad que, bueno, yo no la tenía presente, de que los paraguayos comen la empanada con pan. Ay, qué ¿Ustedes sabían? rico, me encanta. Con Yo no le pan. entiendo, no le Mira, encuentro sentido. Y Ponen la en un tarta pebete, con pan, me encanta. ponen en un pebete una empanada No me digas. adentro. Si ya tiene masa. Claro. Yo lo que he probado, que es rico, La es pizza la con sopa. pan. No, la sopa paraguaya. Ah, Pero no sé por qué le pusieron sopa paraguaya. No, de Porque líquido para no mí tiene nada. tiene un, Es tortilla. sí, para mí una tortilla. tiene un parecido a cuando se seca un poco más la polenta que uno hace. Sí, cuando te parecido. pasás de Sí. polenta y te Claro. falta Sí. líquido. De hecho, Sí. te sirve así en porciones En cuadraditas, porciones, ¿no? sí, muy rico la sopa paraguaya. Ujú. Pero no sé por qué le pusieron sopa paraguaya. No sé, Porque es seco. no es sopa, No, no es sopa. líquida, No, es todo lo contrario, Lo es que la tiene diferencia. polenta con mucho queso. claro. Y Y- cebolla, creo que tiene. Sí, me Puede parece ser. que sí, Le da cebolla. un crocantón, es muy Sí. rico, yo lo he probado. Es más, Ujú. tengo la señora de un amigo que es de Paraguay, la otra vez para un cumpleaños nos preparó, estábamos ahí toda la banda y Sí. comimos sopa paraguaya, igual Ah, mirá. de entrada, antes de Ah, entrarle a las carnes. Pero estaba... Bueno, está chicos, está bueno. volvemos mañana, ¿te parece? Sí, ahí preguntan Sí. por si hay paro hoy y mañana. Una señora nos cuenta Brian. Un paro de que te está de Claro. paro. Sí, hay paro que se determinó ATE para hoy y mañana en toda la administración pública central. Ujú. Así Y hay es. paro activo en el, Y hay paro en activo. la obra pública. En los obradores. Obradores. No, el tema es que yo pensaba mientras comentaba eso, digo, con el móvil me puedo pegar una vuelta, pero ¿en qué obradores si no hay ni una obra pública? No hay obra pública, es verdad, en Gallegos. No hay nada de obra pública. No, no, la Poco y verdad nada. Allá algunos barrios, algo, pero poco y nada. No, poco y la nada. que empezará en algún momento es la de las cloacas, ¿no? Pero todavía no ha iniciado. Después son todas obras privadas, Ujú. no hay obra pública, es verdad. Bueno, Bueno, me voy en busca de la información. Bien, Espero seguimos atentos encontrarla. a tus móviles. Muy bueno su Bastante pañuelo. trabajo ayer, ¿eh? Ay, este pañuelo tiene Hablamos de todo una, en una 2 historia minutos. muy corta. Cuando estuve trabajando en TV pública, Ajá. justo era el año nuevo chino, creo que Ajá. era. Sí, que es febrero, por ahí más o menos, ¿no? Exactamente. Bueno, yo estaba trabajando allá y tuvimos una nota con un invitado en el piso de la embajada. Ajá. Bueno, que es una persona muy conocida porque es una persona que siempre está en los medios. El chino Zanini. Bueno, Ah, no, olvídate, no, este es en serio, no impostor. Y nos llevó como regalo desde la embajada algunas cosas y entre ese regalo, este es el regalo que yo recibí, que es es seda, es un entonces. pañuelo de seda chino. Vino toda la ruta con- de la seda y llegó hasta el Canal 7. Exactamente, y es un regalo de la embajada de China. No era ningún gusano el que te No. regaló el... No, bellísimo el pañuelo con una caja preciosa, una presentación hermosa, bueno, un recuerdo más que me traje de allí. De Bueno, esa chicos, experiencia. seguimos escuchando Arriba el Día, atentos a las redes, la actualidad de la calle a través de... No tenés pañuelo, ¿no? Volvemos Hoy mañana, está apurado. comandante. ¿Eh? No tenés tenés que pañuelo, hacer. me estás esquivando, no Quiero tenés cocinar, pañuelo, ¿no? Ah. Qué buena Sí. camisa, Claudio, vamos a equiparar. Bueno, gracias. Es que son elegantes los dos. nosotros ¿Qué vas a somos- hacer hoy? Te vamos de Inquisidor. ¿Qué vas a hacer hoy? de almuerzo? Me parece que ravioles y una salsita de honguitos. Ah, mirá vos. No sé, Estas son las reuniones que me gustan. honguitos que no, sí es fácil, sí, los portobelo. Ah, muy- mirá, son muy por sabrosos. eso, nunca... Y vos que vas a comer un sándwich de paleta. Yo me voy a tomar ¿Cómo está la una mortadela? sopa de Quaker. Como Tengo no ganas de comer sopa de puedo, Quaker. como no Qué llego rico. al kilo de carne, estoy optando por honguitos. Pero es facilito, una salsita así. Pasá el tip. Cebollita de verdeo, un poquitito de cebollita picada así.
La ¿Los fritás, portobelos? le metes el portobelo, Rehogada. sal, pimienta, crema de leche, si querés un Ah, poquitito de estrogonoff. sangrar. Es un estrogonoff. No sé cómo se llama. Sí, se llama así. El de estrogonoff tiene carne por lo general, muchas veces lomo, ¿no? Pero la Sí, con base, lomo. la base es Bueno, cebolla, pero- crema No, no, sin lomo. y hongo. Pero el honguito, el sabor que le da. rico. Y además lo cocinás Hay que salir a buscar acá, por en afuera. 5 por minutos, 5 minutos. Tremendo. Un gustito. Bueno, Mira, es una receta apta para alto presupuesto con lomo. Para bajo presupuesto, se hace Sí. sin lomo, Portobelo. queda buenísima. Versión Claro, premium el lomo o está versión- acá. Ah, qué cierre Que metido. tengan una linda jornada. Gracias. Nos Con vemos eso mañana. estamos Chau, hasta chau, mañana. chau, chau. Anda a cocinar.